Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A lo bien, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Andrés? Bien, Arturo, buen día. ¿Qué tal, Alfredo Mendoza? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Todo bien? Súper bien. Acá tú... Sí, te prendí para tomar agua. Y Pablo Velázquez va a General Díaz. Sí, señor. Y Pablo Andrés se equivocó por un día. Por un día. Ah, lo del Bangioni. Sí. Sí, el jueves. Hoy llega. Y yo dije miércoles. Y hoy es jueves. Te equivocaste por un día. Sí. Un día. Claro. Pero razón. no te equivocaste mucho. Contrato de 2 años. Porque ya está cada quien maneja el pase. Sí. Entonces pudo haber adelantado para no que venga el jugador y después que venga el jugador. Claro. Así mismo. Claro. Ya está acá. Claro. Y después... No, por la forma en que habló el presidente de Libertad el otro día cuando conversaba contigo, Arturo, sabía toda la trayectoria del jugador, se lo notó bastante entusiasmado, pero siempre los dirigentes a la hora de hablar de futuros jugadores, o sea, futuros contratos, siempre tienen un poco de cautela. Estaba como mesurado, ¿verdad? El famoso hasta que no se firme, ¿verdad? Correcto. Entonces, Y no firmó. Sí, pero va a llega no, digo más que se le notaba al presidente de Libertad conocedor del jugador y entusiasmado por la probable venida del futbolista. ¿Cómo te va, doctor Rubén Vittoria? Doctor. 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 Sí, te escucho. ¿Cómo Hola. Doctor, Sí, ahora sí. Hola. ¿cómo te va, doctor? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Vos te solías a baile? ¿Al baile? ¿Te ibas al baile, te conoces de baile, de orquesta, instrumentación? Sí, claro que sí. Vos sabés que lo Sí. que prueban el sonido. Sí, vos sabés que en mi primer trabajo fui DJ. Vamos a dejar ahí nomás, doctor, ¿te parece? Va? Doctor, déjame ahí nomás, doctor. Tranquilo. No, Sí, me permití dejar para hacer más... Me permití, doctor, ¿verdad? Sí, claro que sí. Me ha dicho que es muy bueno, señor, qué pío. Disculpame, doctor, pero no sé si me entendés. Sí, señor. Ahí no, ¿para qué pío? Y ese que vos era que daba la vuelta al disco, pío. Sí, no, eran con cinta, veníamos con cinta. Yo me Y acuerdo de ese. era otra época, ¿verdad? Con el grabador Ya. Ampex o Grundig. Con el grabador grande, sí, teníamos una grabador Telefunken grande y una Akai. Así. Con eso hacíamos. Y bueno, ya pasó mucho tiempo, doctor, ¿verdad? Sí, no vamos a decir cuánto, pero... No, ya está. Doctor, Iván Ramírez, Bangioni, Sí. que está llegando al país, Sí, señor. y Campuzano. Campuzano. ¿Y van a sumar uno Salvador más Campuzano. o ya está ahí, doctor? Y estamos viendo, no, hasta que no se cierre todo el libro de pase, creo que se cierra al 30, pero estamos viendo, pero no es fácil, no está fácil. De momento te diría que nos quedamos con eso, que tenemos. Pero estamos viendo un central, pero no, realmente no tenemos nada. Y bueno, Propuestas hay, verás, pero no, hasta el momento algo así que satisfaga o que esté encaminado, no tenemos nada. y claro, porque indudablemente estamos hablando de lo que pasó para lo que viene, como que ustedes están muy sentidos por no haber logrado el campeonato. Y ahora viene el torneo clausura. Sí. Y bueno, vamos a ver qué depara para ustedes. No tocan mucho, pero tocan. Le van a Villarrica, por ejemplo, frente a la Guaira. Ahora este sábado sí, este sábado jugamos contra Villarrica. Y bueno, y otra cosa en Libertad, doctor. Y nada, estamos esperando que llegue, creo que para hoy estaba previsto que llegue Bangioni y va a entrar seguramente en cuarentena y bueno, estaremos viendo todos sus temas de papeleo, pruebas médicas y todo eso y cerrando ya todas las cosas. Y tenés Copa Libertadores también frente al Nacional. Perdón, frente a Independiente Medellín. No, sí, el También. 22 creo que jugamos. Sí, señor. ¿Y hoy es?
No va a poder jugar. No. Están los nuevos y están los que vienen, como el caso de Banchioni. Un zurdo exquisito, le pega muy bien a la pelota, doctor. Y sí, es un puesto, viste que es un puesto complicado, siempre fue un puesto difícil en Paraguay. Y no es fácil conseguir, pero este ya es un jugador necesitamos un jugador así tenemos los otros que se están formando, ¿verdad? Pues hay un chico de las inferiores que está trabajando también ahora con el plantel de primera, que es lateral izquierdo, que promete bastante, pero le falta, ¿verdad? Le falta madurar, le falta crecer. Y bueno, yo creo que poniéndole al lado de un jugador ya con mucha experiencia como este, puede sacar mucho provecho. Matías mismo también, ¿verdad? Y entonces ahí puede ir armando un equipo para el futuro, ¿verdad? Y bueno, doctor, seguiremos charlando. Muy amable, doctor. Gracias por tu tiempo, doctor. Cuando quiera, Arturo, siempre es un gusto charlar contigo. Gracias. Doctor Rubén Di Tore, presidente de Libertad. Y vamos a llamarle ahora al doctor Machado. Doctor Machado, el que mediador, o no sé si es el mediador o no, en el caso de Banchioni, que llega al país esta tardecita y esta noche. Sí. Banchioni. Y después tenemos que ver el caso de Luxemburgo, Sí. que lo despidieron del Palmeiras. Se fue. Y hay que ver si Chiqui acepta. Suena Heinze como reemplazante del... ¿Y Chiqui no va a aceptar? Yo no creo que Chiqui deje ser. No soy representante de Chiqui. Pero lo ofrecieron. Está en la lista. Está en la lista. No, pero lo ofrecieron. Hay que ver eso. No, yo no sé a quién lo ofrecieron. No, deja hacerlo sería si lo ofrecen, ¿verdad? Si no lo ofrecen, no vamos Bueno, a ver si lo ofrecen, le dicen acá tener contrato, yo no creo que se vaya. Ahí. Eso es lo que dice, que aún con la oferta oficial no cree que se vaya. No es fácil decir que no. Bueno, Cuando que la vida del fútbol te presenta esa oportunidad, Bueno, no enseguida es fácil. estamos Alfredo José, hablaba como jugador de fútbol, pero el técnico tiene otro compromiso, hay que ver cómo y de qué manera. Pero un segundo, por favor. Doctor Edil Machado, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, mi querido Arturo? Bien, doctor Cardoso, doctor Machado, ¿qué hay de Roque Cardoso? Roque firmó para General Díaz. Cerramos todo ahí y va a pasar por General Díaz. ¿Perdón? Arquero General Díaz. Sí, pasó ahora a General Díaz. Sí. Cerramos todo hace unos días y él ya está entrenando ahí con Diego Barreto, con el preparador de arquero. Ya está junto a Diego Barreto. Y el caso de Rubén Monjes, ¿a dónde va? Tenemos informaciones que podría ir a MLS, Ecuador, ¿cómo es? Sí, hay una propuesta formal ya de un club interesante que va a jugar Copa de Ecuador, pero estamos dando una propuesta de MLS que es demasiado interesante también, ¿verdad? Solo que nos están pidiendo en ese caso que él pueda jugar aquí este torneo por lo menos y luego ir a partir del 01 de enero. Eso es lo que estamos barajando con Rubén, ¿verdad? Bueno, y otros jugadores tuyos. Yo tengo una entrevista, ¿y qué más de los tuyos? Porque vos traes un grosso, como dirían en Argentina. Yo no sé si te pidieron a vos y cómo fue. El caso de Banchioni, ¿qué vínculo vos tenés ahí, doctor? Sí, Armando es muy amigo mío. Armando es el padre y representante de Leonel. Y tenemos una buena amistad. Bueno, él me ha preguntado, hemos manejado su nombre, es de público conocimiento para otros equipos también, y él me preguntó por Libertad. Yo le había dicho que es un club muy serio, nosotros ahí los hacemos a Mejía, entonces los conozco bien, ¿verdad? Gente muy seria, la gente de Libertad. Entonces él tengo entendido que ya había empezado negociación incluso cuando estaba Ramón Díaz. Entonces, por ese lado, él me preguntó mucho sobre el país, sobre el fútbol en sí, y bueno, yo le di las mejores referencias y gracias a Dios, por lo que sé, hoy o mañana estarían cerrando, por lo que escuché también que habló el presidente de Libertad. Yo creo que es un futbolista que viene a jerarquizar el fútbol paraguayo sin duda alguna. Es un gran jugador y una gran persona. Un ganador, ha salido campeón en todos los clubes donde jugó, incluso en el Milan. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Qué más te dijo el padre? ¿Qué cosas que se puedan saber, doctor? No, yo prefiero que él, porque yo soy muy respetuoso, ¿verdad? Y él es un señor muy pulcro en su trabajo, entonces imagínate que lo manejaba Leonel desde que comenzó su carrera en Newell's, pasando por todos los equipos donde jugó. Entonces me dijo que mañana, una vez que cierren todo, que él
que él iba incluso a hablar con la prensa, ¿verdad? Y seguramente que vas a tener vos una charla directa con ellos, ¿verdad? Ojalá sea sido Con todo. él. Sí. Sí, bueno, y me preguntaste algunas otras cosas y es bueno recalcar a los jugadores jóvenes. Al tiempo atrás habíamos hablado sobre Richard Ortiz, este chico, el centroatacante que había sido goleador de la Copa Paraguay. Nosotros le hemos llevado a Ecuador, a la filial del Delfín, y él el fin de semana debutó y ya fue campeón, hizo un gran partido ahí. El técnico del Delfín, que es el Miguel Fazú, ya lo tiene en cuenta. Ojalá que pronto él pueda estar en la plantilla principal, ¿eh? Son cosas lindas que contar, porque son jugadores jóvenes que vienen de abajo. Él es de Campo 9 y bueno, aprovecha su oportunidad, ¿verdad? De Adebayor no sabes más. Sí, hace 3 semanas más o menos charlamos, pero él está tranquilo. Son jugadores que, así como Jackson Martínez, que también lo manejamos nosotros, son jugadores que de repente ya tienen su trayectoria, entonces muchos no se apuran para poder jugar otra vez, y tienen 2 o 3 propuestas, pero no, por ahora no decidió, igual que Jackson se va a tomar el tiempo este mes y el próximo, y luego decidirá, ¿verdad? Jackson sabrá, es un jugador clase A, pero tuvo una lesión en su momento, y esa lesión le tuvo un poquito, diríamos, a maltraer, no pudo estar más en el fútbol grande, a pesar de que estuvo jugando todo este tiempo en la primera división de Portugal. O sea, ahora va a descansar un poquito, mes y medio, 2 meses, y luego para que pueda volver con todo, ¿verdad? Incluso hay algunos clubes ya que están hablando de que lo querrían llevar, ¿verdad? Y bueno, todo un poco esperando por Bagioni, independientemente de todas las informaciones que nos está brindando, jugador clase A que viene a Libertad. Muchísimas gracias, doctor Nelly Machado. Gracias por tu tiempo. Arturo, muchas gracias. Un saludo a los compañeros ahí en la mesa y a toda la audiencia. Gracias, muy amable, doctor Daniel Machado. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola Sare Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas. Más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Mi flaco, me ayudas a mi alcohol, el que vende al por mayor Pancho López. ¿Vos lo representás, niño Pancho? Sí, señor, estamos... ¿En la venta? Sí, siempre. ¿Vos lo ves? Importante el producto. ¿Y vos vendés ese, verdad? Sí, y más en esta época. Sí, pero tenés mucha venta, veo. Tenemos, si bien ahora tengo que comunicarme con Pancho para ¿Cómo? terminar el stock, tengo que coordinar con él. Y así, ¿y cuánto? ¿Vos llevas un porcentaje? 1000 más nomás, 1000 más. Yo sé cuánto vendemos más. No venga a joder la bola. Yo sé cuánto más vendemos. A veces se te va la mano porque ve la ansiedad en la gente eso. Le pregunté a Andrés. ¿Por quién, Andrés? Blas Ortigosa. ¿Y qué no puedo decir de él? Y futbolista aparecido en la Copa Paraguay el año pasado, con Sergio Orteman, lo había puesto en primera división cuando San Lorenzo jugó contra el 16 de agosto. Eso fue el 11 de julio del 2019. Ese fue su debut y ganó San Lorenzo 6-0 de ese partido. Él jugó de titular y después volvió a aparecer en otro partido de Copa Paraguay, en esa ocasión contra Cristóbal Colón de Ñemby, un empate 1-1, y después en los penales Cristóbal Colón le había eliminado a San Lorenzo. Entonces recién volvió a aparecer este año ya en el torneo de apertura
después de la pandemia, en los últimos partidos, en la fecha 17, jugó su primer partido del Campeonato Paraguayo, ingresó de suplente, ingresó en el segundo tiempo. En ese momento ya era Cristian René Martínez el técnico, no más Orteman. Y bueno, ingresó en su momento, había ingresado al inicio del segundo tiempo por Víctor González en un partido, y después en el último partido que jugó, el cuarto, fue en la fecha 19 contra Guaireña. En ese partido entró en el minuto 58 y reemplazó a Jorge Salinas. Bueno, 4 partidos en la primera de San Lorenzo tiene. Y se va Blas Ortiz. de San Lorenzo va a Sudamérica de Uruguay, niño. Va. Les vamos a hablar con él, con Blas Ortigosa, que va a Sudamérica. ¿Cortó la comunicación? ¿O está? Sandro, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días. Sandro, te pediría dentro de lo que se puede el portuñol, discúlpame que sea muy franco contigo para entender. Luxemburgo lo destituyeron, lo cambiaron, dejó de ser técnico del Palmeiras. Sí, Vanderlei Luxemburgo ya no es más el técnico de la Sociedad Deportiva Palmeiras, porque ayer Vanderlei Luxemburgo y Palmeiras perdieron por 3-1 del equipo de Curitiba, que es un equipo de media grandeza aquí de Brasil. Isso foi a terceira derrota consecutiva de Palmeiras, o que levou ele a pedir demissão do cargo de técnico de Palmeiras. A situação hoje é a seguinte: a equipe de Palmeiras está na 7ª colocação do campeonato de Brasil. Ele está com uma situação de estar sem técnico atualmente, e 3 nomes são cotados aqui: Miguel Ángel Ramírez, que é o técnico de Independiente del Valle, também o técnico Gabriel Henze, que trabalhou em Vélez Sarsfield, Argentina, até 2017, e está hoje no mercado, e também o nome de Tiki Arce, que foi jogador que já jogou em Brasil e que foi campeão com Cerro Porteño aí em Paraguai. Perdón, Sandro, ¿no dijiste Chiqui Arce Heinze, el técnico argentino, y el primero que mencionaste? Ramírez, de la Liga ¿Quién? Independiente del Valle. El primero técnico que se habla aquí en Brasil, es una posibilidad. El técnico Miguel español, Ramírez, Independiente del Valle. El técnico español. Otro nombre que se habla es Gabriel Henze, que trabajó en Vélez Sarsfield hasta el año de 2017. Y también el nombre de Tiki Arce. Hay una posibilidad también que Abel Braga, un técnico aquí de Brasil, también pueda asumir el Palmeiras. Pero que los hinchas de Palmeiras no están gustando mucho de este nombre. Prefieren un técnico extranjero. El único problema para Mauricio Gagliotti, el presidente de Palmeiras, es que un técnico extranjero venga acá a Brasil y tenga una metodología de trabajo que no se adapte a los jugadores de Palmeiras. Isso poderia causar um problema dentro do elenco, dentro de los jugadores del Palmeiras. Heinze está libre, Ramírez está en Independiente. Independiente del Valle. Del Valle. Y Chiqui... Ramírez está en Independiente del Valle. Sí, mas Chiqui Arce usted fue campeón con Cerro. Sí, Chiqui Arce es una posibilidad. Una posibilidad sería Chiqui Arce, porque ya jugó en Palmeiras, teve una situación de suceso en Palmeiras, y eso sería una posibilidad. Los hinchas de Palmeiras piensan muy en un técnico extranjero. El problema es que estamos en el medio de la competición de la Copa Libertadores de América. Va a iniciar la Copa de Brasil, que es una competición importante en Brasil. Estamos en campeonato brasileño. Un técnico a asumir hoy Palmeiras levaría un cierto tiempo para llegar a conseguir se tornar un técnico efectivo. Y precisa ver si los hinchas del Palmeiras y también el cuerpo directivo del Palmeiras estaría dispuesto a esperar un tiempo así. De todos los candidatos, ¿ten simpatía, Chiqui, para la torcida del Palmeiras? Es muy influyente, tiene mucho que ver la fuerza de la torcida brasileña para la designación del técnico en Palmeiras.
Sí, la torcida de Palmeiras agrada mucho el nombre de esos tres entrenadores que son entrenadores técnicos que son extranjeros y que Arce tiene una buena relación con Palmeiras, con los hinchas del Palmeiras y también ahora tiene un título, ganó un título importante que es el Campeonato de Paraguay. Miguel Ramírez tem um modelo de jogo independente del Vale, que também agrada a los hinchas de Palmeiras, e o trabalho hecho por Gabriel Rinde em Belo Horizonte também é muito bem visto por los hinchas. Agora, a situação depende únicamente de la paciencia. Los hinchas del Palmeiras acham que a situação em relação ao campeonato brasileiro se tornou muito difícil depois de 3 derrotas consecutivas. El equipo de Atlético Mineiro e de Flamengo e também Internacional de Porto Alegre estão muito bem e com larga diferença de pontos em relação a Palmeiras. Está perfecto. Muchísimas gracias, Sandro. Entonces es así. Hay interés del Palmeiras por chiquearse. Esto compete a un técnico compatriota exitoso y campeón con Cerro Porteño. Muy amable, Sandro. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, buen día. Sandro Barbosa, colega brasileño Heinze, Ramírez el español y chiquearse. Así mismo. Y después habló de un técnico local. Sí, que no es aceptado. Que no es aceptado. Que no es aceptado. Dice que el Chique está ahí. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y CA. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocúpate menos y disfruta más. Hoy y todos los jueves son de Mega Delivery. En todas las compras que realices, el costo del delivery tiene un descuento del 70%. Haz tu pedido en la web.farma.com.py, en la app.farma o al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco, desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora y en el lugar que quieras. Descarga la app y disfrutar ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. ¿Cómo te va, Blas? Buen día. Buen día, muy bien. Sí. Bueno, Blas, de San Lorenzo te va a Sudamérica de Uruguay de la segunda división del fútbol uruguayo, Blas Ortigosa, ¿no? Sí, Arturo, sí, en la segunda división. ¿Y cómo te da? ¿Es mejor? ¿Es conveniente? ¿Quién te representa? A mí me representa Hugo Gaona. Hugo Gaona. ¿Y cómo se dio esto de Sudamérica de Uruguay? ¿Viajas hoy a las 18:50? Sí, así es, viajo hoy a las 18:50 y hace ponerle que 25 días que se venía negociando. Y bueno, bien. Y llegaste a hablar. ¿Sabés quién es el técnico de Sudamérica? Tenemos que tener nosotros esa información, pero te pregunto a vos. El nombre me olvidé, pero hace 5 días es nuevo el técnico. ¿Y te acordás su nombre? No recuerdo. Vamos a buscar por nosotros. Entonces está acá, porque ahora comienza la segunda división del fútbol uruguayo. No hay problema de entrar en la segunda división. Te hablaron de Sudamérica, de Uruguay, contanos. Así es. Me comentó él, me llamó y me comentó que había esa posibilidad ahí. Y para mí, a mí en realidad me viene muy bien cambiar de aire, buscar oportunidades, porque es lo que un joven tiene que hacer, es jugar, mostrarse. Omar Pérez, el técnico. Uruguayo, Omar Pérez, señor. Sí. Él es el técnico, Omar Pérez, el técnico en Sudamérica, Uruguay. Bueno, Blas, teníamos tu dato con Andrés Riquelme. No participaste mucho en San Lorenzo, Blas, poco partidos, pero esto es una enorme posibilidad para vos. Sí, y por eso digo que a mí me viene muy bien cambiar de aire e ir a mostrarme allá, porque eso es lo que todos los jóvenes necesitamos, mostrarnos. Bueno, y Omar Pérez era el técnico, dice Ricardo, ya no es más, al que le sacaron. Ahora tenemos que saber quién es el nuevo técnico nombrado hace 5 días. Bueno, Blas, que sea con éxito, Blas. Dale, muchas gracias. Gracias. Blas Ortigosa de San Lorenzo al Sudamérica, la segunda división del fútbol uruguayo. Y le llaman para Hugo Gaona. Él le representa. Él le representa a Hugo Gaona, sí, señor. No, pasa que en la página de la institución sigue apareciendo Omar Pérez como técnico, pero después, te dijo, sí, hace 5 días tiene técnico nuevo. Hay segunda división en Uruguay, ¿eh?
Acá no tenemos intermedio. Se puede jugar allá y ¿por qué no acá? Sí, Ahí, puede, segunda se división. puede. En Argentina también se va a jugar. Van a jugar todas las divisiones. Acá no. ¿Por qué? Ya se va a concentrar. Inclusive se está pensando que vaya a haber público en las canchas. Es la gran pregunta del millón, diría Angelito. ¿Y por qué no juega la intermedia? Pero ya no se juega este año, ya no se jugó, porque en febrero va a empezar la intermedia, o si no así es que- antes. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal, Arturo? Buen día. Un saludo grande a todos los que están en la mesa y a todos los oyentes. Hablamos con Blas Ortigosa, va a la segunda, va al Sudamérica de Uruguay. Maxi Viera, el técnico ahora. Maxi Viera, el Sí. técnico. Contanos cómo se da lo de Blas Ortigosa, Hugo. Nosotros tenemos una alianza con un grupo empresarial que está manejando varios clubes en algunas ligas, ¿verdad? En España, en México y en Uruguay. En este caso, el Sudamérica de Uruguay, ¿verdad? Lo venían siguiendo ya Blas, ellos estaban necesitando un volante de mucha intensidad, que sea joven, con buena proyección. Y bueno, se dio la casualidad de que Blas justamente estábamos tratando de rescindir con San Lorenzo. Y se dio la oportunidad y la tomamos. Un gran desafío para Blas, es un chico de tremenda capacidad en el mediocampo, puede jugar en diferentes posiciones, es un volante mixto, tiene altura, tiene buen dominio del balón, así que yo creo que el fútbol uruguayo, por más que sea una segunda división, le va a venir bastante bien para foguearse y el club aspira a ascender. Y bueno, estamos esperando que eso suceda y que él pueda también ascender con el club, ¿no? Vos lo representás a Pablo Velázquez. Sí, a Pablo también, sí. Pablo va a General Díaz. General Díaz. Y no habla Sí. con nosotros, Pablo, ¿por qué eso? No, estaba hablando recién, están llegando a la práctica. Pero Pablo es poco hablar, yo prefiero también que hable en la cancha, ahora como le dije. Nosotros trajimos a él una oferta de Chile muy buena, de un club de primera división, pero por motivos familiares él prefiere quedarse en Paraguay. Entonces, esta es la oportunidad que tiene para volver a quedarse acá, a jugar acá, y bueno, veremos ya qué pasa en diciembre, ¿no? Y bueno, si le habla a Pablo Velázquez, nuestro deseo que le vaya bien. Sí, estamos en contacto, justo le dije yo eso, que tiene que hablar un poquito más, así que, pero bueno, hay jugadores que son así, como te digo, a veces prefieren mantenerse un poco más callados nomás, y jugadores que no tienen ese perfil de hablar en la radio, para eso también estamos un poquito nosotros a veces. Pero si necesitas hablar con Pablo, a lo mejor como no le va bien, prefiere guardar silencio. No, la verdad es que a Pablo no es que no le va bien, estuvo jugando de titular en Banfield, Falcioni le dio muchísimos minutos en cancha, también Diego en su oportunidad en Gimnasia, no tuvo la suerte de marcar goles, más que nada, que eso para un delantero es primordial. Pero lo que yo siempre digo, ¿verdad? El número 9 es así, o sea, hay número 9 que tienen racha, que tienen un gol marcado en 6 meses y van a otro club y tienen que encontrar de vuelta el lugar en el mundo, ¿no? Ahora, ojalá que esta vuelta General Díaz sea nuevamente una vidriera para él aquí en el fútbol local y pueda volver a remontar su como carrera. dijiste que de La Serena le vino una propuesta, vos no quisiste o no quiso Pablo Velázquez del fútbol chileno. No, sí, La Serena fue. No, fue una elección absoluta y únicamente de Pablo. Incluso el club estaba dispuesto a llevarlo ya en septiembre, por más de que no estaba abierto el libro de pase. La idea era que él se vaya septiembre, octubre, practicar, ya cobrar un salario muy interesante para lo que es el fútbol chileno, y arrancar en noviembre, una vez que se abriera el libro de pases allá, y arrancar en noviembre a jugar, pero fue una decisión más familiar, ¿no?
ten en cuenta que Pablo estuvo muchísimos años en el fútbol mexicano, después fue afuera otra vez, fue a Argentina, entonces desgasta un poco cuando uno tiene familia, chicos en edad escolar, tiene una chiquita también que es bebé, y sumarle a todo eso lo que es la situación de la pandemia, ¿no? Entonces la familia, a veces los jugadores prefieren quedarse en el país. Está bien. Gracias, seguiremos charlando uno. Gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias. A la orden, un abrazo. Hugo Gaona. ¿Tu jugador? Pablo Velázquez, mi jugador. Yo te digo nomás que tu jugador. Angelito, te voy a pedir un favor. Espera un ratito. No sé por quién es tu jugador, pero... Espera. Primero tenés que tratar de ser respetuoso con tu compinche Está bien, Gustavo. a mí no me gusta. Pero yo no digo nada. No, es lo que vos estás diciendo. Pero... El goleador de dónde tiene que ir, en cualquier lado, en cualquier parte del país tiene que meter gol. Y el goleador. Espera un ratito. No, porque es mi opinión nomás. Angelito, fíjate una cosa. Eso decía su representante Hugo Gaona, el jugador, el delantero y el 9 tiene rachas. No sé si entiende. Yo voy a ser bueno también si me dejan ahí solo al frente del largo. Pero vos le estás sacando mérito a Pablo Velázquez. No sé, para vos sí, para mí no. Para mí sí, para vos. Está bien, pero a mí no me gusta. Bueno, listo, te dejamos ahí. El goleador de dónde tiene que ir, en cualquier lado, en cualquier parte del país tiene que meter gol. Angelito, y el goleador. Angelito, vamos a dejar ahí. Salimos de otra en esa Siempre igual. Oh, pero una vez tiene que ir, pero 50 veces que Pablo... Pero ¿por qué no voy a decirle eso de Pablo Velázquez, Ángel? Bueno. Y los mexicanos también no matan los fáciles, y cuando se pueden inventarnos eso porque no dicen los goles. Espera, dejamos ahí, Angelito, ¿sí? Dejamos ahí. Yo sé quién es buen jugador y quién no es buen jugador. Yo no sé, vos nomás sabes. Pero una vez tiene que ir, pero 50 veces que Pablo... Y sí, ya repetí, Pablo. No me gusta cómo juega. ¡Listo! En este mes de octubre, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las podés pagar de manera semanal, más cómoda y fácil. Hoy mismo te podés llevar la HB 110 Luxury. Cuenta con luces LED 360 grados, batería en gel libre de mantenimiento, cargador USB, amplia baulera y mucho más. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguiros en Facebook @LeopardPY. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Atención, llegaron las nuevas salsas de Mickey. Salsa picante, chimichurri, agridulce con ají picante. 3 opciones para combinar tus platos preferidos. Con 50 años, Mickey sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita aglomeraciones. Apostá online en apostá.la. Apostá a la pasión de siempre. Con el nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un powerphone. Nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Vuelve la Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles hasta el domingo. Encontrarás variedad y precios únicos al contado y en cuotas en lo más buscado de la línea electrónica. Además, anticipate las vacaciones de verano y equipate con cubiertas, camping, conservadoras y muchas opciones más. Compra las 24 horas en tupi.com.py y atención porque todas tus compras participan del sorteo de la fabulosa Toyota Hilux 2021 4x4 y muchos premios más. La gente sabe, Tupi. ¿Qué es lo que es la puta Arturo? A mí si me dejan solo yo voy a meter algo. Pero vamos a seguir, Pio, con eso. Y los mexicanos también nos matan los listo. No hay problema. No, pero usted le defiende mucho que hay goleado, Decime a mí, no vaya a decir ustedes, ya está ya. Listo. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que sostienen a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Comecipar te da el impulso que necesitas hasta el 31 de octubre. Te ofrece créditos dan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Para más consultas y requisitos, llámanos al 248-8000. Comecipar a tu lado siempre. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Sí, yo sé, no lo voy a contratarlo. Vamos a seguir, Pío Angelito. Bueno, avísame más. Sí, te voy a avisar, pero no precisamente para hablar de este tema. Ángel contra Pablo. Es un fenómeno. ¿Quién? Le dio lo dirigente que va a darle chafiar a otro equipo. ¿Cómo? Le dio lo dirigente que va a darle chafiar a otro equipo. Bueno, listo.
Ángel tiene una... Bueno, vamos a parar. A mí si me dejan solo yo voy a meter en eso. Espera un ratito. No te pregunto más nada. Pero muchos goles metió Pablo, ¿verdad? Que no puede ser una vez más que la hayan dejado solo. ¿Acaso? Pero si yo soy el técnico, yo tengo que elegirlo. Pero alguien te dice que no. Le dice, a mí no me gusta. Bueno, y vamos a dejar ahí nomás y nos metemos en otra cosa. Seguimos festejando nuestro aniversario número 16 con otro 2x1 y 850 millones en premios, 6 grillas para ganar los pozos y 2 números de cartón para ganar los premios en efectivo. Pedí CNT, 350 millones salen sí o sí, Cheporemoy. Llegó la primavera y tu jardín lo sabe. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortas césped, tractores y todo para el mantenimiento de tu jardín. Encontrados en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país y llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Yo quiero saber por qué Angelito no me quiere. No, porque yo no era que... Está enojado seguro por todavía que tuvimos un cruce en un partido. ¿En dónde? En el partido Luque Rubio Ñujo en el 2009. Antes era. Se enojó porque yo le dije algo que no le habrá gustado. Eso no, ¿para qué vamos a hablar más? Yo le pido disculpas entonces así para que estemos bien. Tranquilo. Hablando se entiende de la gente. Por eso le pido disculpas así para que hable bien de mí, que todo el mundo le escucha. Sí, no hay problema. Y que estamos bien preparados, ojalá que nos salgan las cosas. Y ojalá tú para el bien de él que se vaya. Sí, imagínate, yo estoy muy feliz, eso lo debo todo al Club Libertad, que fue el que siempre confió en mí. Seguro, siempre, toda la vida. Salí bien del club, espero que el club me venda. Pues si por ahí las cosas se dan, ojalá que Libertad bien y que termine ya. Yo le pido disculpas entonces así para que estemos bien. Tranquilo, te estás echando más. El día que vamos a esperar regalito a la vuelta, entonces a mí que enderezará. Y eso no. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base. Tiene los mejores productos para nosotros. Alcoholes en gel Base. Antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar para prevenir la propagación del virus COVID-19. Evita salir de tu casa innecesariamente. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Reservar turnos de consultas, tramitar visaciones y coberturas y mucho más. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, CrediPro te da la solución a través de la AFD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Infórmate más llamando al 238-6001 o en las redes sociales @CrediProPY. CrediPro, comprometidos contigo. ¿Qué esperás para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hacé como Roque Santa Cruz, disfruté y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Hoy descuentos reales en Farmacias Catedral hasta el 50% con todas las formas de pago. Hacé tu pedido al 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida. Además, con el Banco Atlas, todas tus compras hasta 6 cuotas sin intereses en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Con Supermercados Gran Vía puedes hacer las compras sin moverte de tu casa, envían WhatsApp y listo. Si preferís pasar a buscarte, preparan el pedido local de Asunción 0991-975-484. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona en aerosol y sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. A la doctora Teresa Rojas, muchísimas felicidades. La señora Adolfo Jara Ein. Así que desde aquí, de Fútbol a lo Grande, doctora, muchísimas felicidades. Vos la conocemos. Muchísimas felicidades, comadre. Sí, mi amiga de hace años, que yo le conozco, una integridad única, a quien aprecio muchísimo. Te deseo lo mejor y Dios nos siga bendiciendo. ¿Te estás refiriendo a la reina del Club General Caballero? La reina, ¿cómo le conoces? Tenemos todos los doctor. La doctora Teresa. La doctora Teresa Rojas, reina del Club General Caballero en su momento. Sí, señor. ¿En serio? Muy bien. Que permite que Adolfo largue un poquito más la plata. Gracias. No, y Adolfo gasta un poquito. Pero la plata de ella. O la de... bueno, así ya no sé. A la señora abrazo, doctora Teresa Rojas, muchísimas felicidades.
¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master, agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000, Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez. Teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octanos o mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comprobá la calidad de naftas realmente mejoradas. La calidad de Barcos y Rodados. Se fue Luxemburgo. Sí. Uno técnico más reconocido en Brasil. Sí. Y lo sacaron. No es que se fue. Yo he visto el partido anterior, el que pierde local con San Pablo, con Santos 2-0. Sí. Con Santos, que hizo perdió el partido de local. O con San Pablo o con Santos. San Pablo, contra San Pablo 2-0 y ayer volvió a perder ante Coritiba. Te dijo que no, sí. que no tiene jerarquía y eso le costó el puesto a... Y está Chiqui Arce como candidato. Si vos sos Chiqui Arce y vino una propuesta formal es la propuesta. Sí. Hasta ahora es una información periodística. Sí. ¿Aceptás? Sí. ¿Vos? Si es Palmeiras, sí. Por la carrera que tuvo Francisco Arce allí y porque creo que los técnicos paraguayos en general adolecen un poco de internacionalidad, con excepción de Gualberto Jara, que está en Colo-Colo, con Gustavo Benítez, que alguna vez fue tricampeón en Colo-Colo, dirigió en España. Son contadísimos los técnicos paraguayos que dirigieron afuera. Ever Almeida fue tricampeón en Ecuador, campeón en Guatemala. Quise dirigió en América. Cardoso, cuando está activo en México. Claro, Está sin club, Cardoso pero con su pasado en México. Entonces, Cayetano Re en México. Claro, estamos hablando de esta generación ya, no la anterior. claro, una forma de hacer camino es justamente entrar en los clubes donde el jugador militó. Sí. Entonces, Arce es idolatrado en Palmeiras. Totalmente. Entonces, va a estar en su casa, va a estar bien. No es que vaya a tomar un desafío de un club al que no conoce, no, al contrario. Entonces, va a ser un paso más adelante de la carrera de Francisco Arce. Él tiene una experiencia en Asia, pero por supuesto no es igual dirigir en un país árabe que dirigir en el país del fútbol, que es Brasil. El país del fútbol. En Chile Bien tuvieron Solarinda en Puerto Montt y ahora está en Huachipato Gustavo Florentino. Gustavo Florentino, cierto. A quien le va muy bien, Gustavo Florentino. Y que no le va bien a Gualberto Jara, lamentablemente en Colo-Colo. En zona de descenso. En zona de descenso. ¿Cómo te va, José? Muy buenos días, Arturo, ¿cómo están? ¿Te vas a Guaireña, José? Ya sos jugador de Guaireña, ¿firmaste? Sí, así mismo, ya gracias a Dios ya firmado y aquí en la ciudad ya. Bueno, contanos, José, más esto de Guaireña. No, aquí ya arreglando con el presidente, todo bien, ya con la mentalidad ya puesta aquí en el club. Sí, hablamos ayer con Luis Cáceres también. ¿Y qué perspectiva te da? ¿Cómo haces lo de Guaireña? Contanos, nuevos compañeros, contanos. Sí, nuevo plantel, nuevos compañeros. Aún todavía no tuve la oportunidad de compartir con ellos porque estoy esperando el resultado del hisopado. Yo creo que mañana me acoplo con ellos ya pensando al 100% a lo que es acá. Y bueno, José, una nueva... ¿El contrato hasta cuándo? Hasta diciembre del año que viene. Hasta diciembre del año que viene. Sí, así mismo. Bueno, hasta diciembre del año que viene. José, muchísimas gracias y que sea con éxito. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. José Montiel. ¿Ever Almeida está internado o salió ya? Estuvo internado. Estuvo. Está bien ya. Ya está bien. No, acá le voy a poner estuvo. Así que mucha fuerza para Ever. Estuvo. Ahora Mostaza os ofrece la opción de Car In. Haces tu pedido sin bajarte del auto, sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales: Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo y nuestro propio local sobre Mariscal López, casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Sabías que cada compra que realizas con tu tarjeta de crédito regional acumulas puntos y que estos podés canjearlos directamente en la caja de los locales adheridos como parte de pago de tu compra? Ingresa a regional.com.py y entérate más sobre el programa de puntos regional. Seguinos en Facebook, Banco Regional PY, Twitter, @Regional PY en Instagram, @Regional-PY. Regional, creemos en vos.
Sabemos que vos esperabas esta promo de Erimark con el Banco Itaú, 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Con tus tarjetas de crédito Itaú y hablamos de todo el equipamiento para tu vehículo, todo. Aprovecha, tenés tiempo hasta hoy. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gustavo Quintero asumió como técnico de Colo Colo. Gustavo Quintero, nuevo técnico de Colo Colo por Wilberto Jara. Ahora con Panal Seguros podés cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión, ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97, la nafta para vehículos de alta gama, motor exigente. Sentite lleno, Copetrol, vamos. Con Etidol 400 aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol. Etidol de éticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera del Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook Financiera del Comercio, el poder de hacer. Este Gustavo Quintero era Infanto, era su representante periodístico. El mismo, técnico de Bolivia en su momento. Pero él era el que decía, tú le puedes hablar a la hora que quiera, hablaba con él, charlaba Infanto. Después se fue a dirigir a Ecuador también. Y igual. Infanto seguía. Infanto era su nexo. Sí. El psicólogo de Bolivia renunció, ¿sabes? ¿Por qué? Infanto lo volvió loco. En Electrogar, aire-toque extenso, 1000 BTU, contado 1.792.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. Tenés Hilux entre 2006 a 2015. Entonces esta promo es para vos. Sí, porque durante octubre y noviembre, en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene y gente va. No conozco a Arturo. Pero Cuéntame. breve nomás, porque si no viral la ley que no vamos a hablar del pasado. Vamos a hablar del presente. No deberíamos. Infanto, le dije un día, mira Infanto, vos sos cronista en cancha. Sí, señor. Vos no podés, es que no hay nada, me dijo. Entonces le dije, no, ratito. Si entramos 2 horas antes, por supuesto, antes había eso de público, estamos hablando de antes. Sí. Informana algo Infanto, mira. Algo tenés que decir, todo es noticia. Sí, ya, deja mi carro, me dijo. Entonces comenzó la transmisión. Vos deja mi carro, vos tranquilo, no me dijo. Después llegó la verdad y comenzó la transmisión. Y yo le hago la pregunta a Infanto. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene y gente va. Me dijo Infanto y no me respondió. Puede ser. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene. El micrófono me dijo, después ya volver, le dije, no con el tema. ¿Cómo primero Infanto adelante? Y él me dijo, deja mi cara, esa fue su respuesta. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene. Pero la hablé bien en la previa. A la puta. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres, del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Tu lote propio en el centro de Ñembuga, metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia hasta 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Choco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Sare Seguros te mima obsequiándote en autorradio con pantallita, cámara filmadora y de retroceso o parlantes para tu vehículo. Apurate, tenés tiempo hasta el 21 de octubre. Comunicate al 492-811-12 o visita la página web atalayaseguros.com.py. Atalaya Sare Seguros a tu lado en todo momento. Bueno, vamos a ir a Alfredo. Señor. Vos tenés que saber esto. Bueno, vos, decía Andrés Riquelme que si era Chiqui se iba, si el ofrecimiento oficial se va a Palmeiras. Ricardo. Yo sí. Yo creo que no, ahora no. No, yo digo si hay ofrecimiento oficial. No. Vos decís que Chiqui no se acepta. ¿Vos? Yo me iría. Si vos sos Chiqui, viene el ofrecimiento oficial. ¿Cómo no soy Chiqui? Yo no te digo si soy Chiqui. Yo no te hablo como si yo fuera Chiqui. Yo creo que conociéndolo a Chiqui, él conociéndolo a Chiqui, no va a dejar su ¿Y vos, compromiso. si sos Chiqui? No, es que no soy Chiqui tampoco. Voy a opinar que tiene una gran oportunidad, me iría. No, ya eso nomás. Sí, eso nomás. ¿Y vos? Coincido con Ricardo. Para mí ahora Chiqui le dice que no. Y si soy Chiqui, no. A fin de año puede ser.
Fin de año, el tren se abre la puerta pocas veces. Y el que está en el fútbol lo sabe. Son circunstancias, son momentos. Hay veces te subí al tren y te tiran por el vagón. Sí, pero hay que subir al tren para ver si te tiran del vagón. Si no te subís no vas a saber. Yo conozco mucha gente que se quemó también. También puede ser. Primer tren. No, es el riesgo. Eso es el fútbol. Pasa que algunos se suben en un carro también, a un caballo. Lo primero que pasa es que quieren subir. No sé si continuamente te van a venir a buscar de un club tan importante. Sí. Si Puede que sí. No, y Chiqui Arce es muy buen técnico, efectivamente. Por eso lo viene a buscar Palmeiras. O sea, está en la lista. Desde ya es un hecho llamativo y reconfortante de que esté en la lista de los posibles. Digo, colega. Eso está ya él, es está reconfortante. Heinze y está el Ramírez. Y habla de su calidad. Habla de su calidad. Y vos, niño, ¿estás con Ricardo? Estoy con Ricardo. Para mí no se va Francisco Arce, porque él, hablando de tren, él se compromete con el tren. Si él está conmigo, yo dije primero. Tiene que estar allí. Yo exactamente. No se tira al carro. Correctísimo. Conociendo la mentalidad, la vez que charlamos estaba en Rubio Ñu. No se va a lanzar. En Rubio Ñu estaba ahí, lo llamó Cerro y le dijo que no. Sí. ¿Te acuerdas? No, pero había un problema dirigencial, Ricardo. Pero le dijo que no. Y bueno, pero... Después estuvo en Nacional y le llamó Cerro y dijo que sí. Las circunstancias también se modifican. No es tan lineal la decisión. Estaba Nacional y Cerro le guiñó un ojo y cruzó la calle, sin decir agua abajo. Y bueno, está bien. Y que no va a estar bien irse a Palmeiras. O sea, para vos está bien una cosa y está mal la otra. Cuando estaba en Guaraní le llamó a la selección y se fue también. Y se fue, porque tiene prioridades y lógico. Sí. Pero yo creo que hoy su prioridad es que ahora su prioridad sea otra cosa, es otra cosa. Creo, ahora después lo que va a decidir es Francisco Arce. Totalmente. Arturo. Arturo. ¿Qué, Ángel? El último tren, ¿cómo se dice siempre? Ese que vos decís, Alfredo. Arturo. Esa es una... Angelito ha llamado. ¿Sí? Este es el último colectivo que tenemos de subirnos todo o bajarnos todo. Angelito. Este es el último vagón, tenemos de subirnos, si no, como sea tenemos que subirnos ahí. Sí, como sea tenemos que subirnos, ¿viste? Cuando son repetidas las aperturas de los trenes, como sea no vaya al último. Bueno, gracias, Arturo. No, Angelito yo lo respeto y lo quiero muchísimo. Me pareció un jugador extraordinario. Extraordinario jugador, con una interpretación de juego, yo siempre digo, interpretación de juego genial. Te agradezco. Sí, gracias a vos. Te agradece. De nada, Angelito, merecido. Sí, gracias a vos. Control te invita a descubrirte, ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a empezar lo antes posible. Control, Feel Mike Feel. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. Y estamos con la oferta de González Jiménez. Celular Samsung M31, pantalla 6,5 pulgadas, RAM de 3 GB. Llévate ahora en 12 cuotas de 255.000 guaraníes. Llámanos al 430000 o escribinos al WhatsApp 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí. Hierba mate Rubillá, conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Bueno, hay algo acá que proponía el niño Jorge. Y tiene que ver con esto. Te voy a explicar, Alfredo, porque tu actividad, a lo mejor no sabes. Sí. Nosotros elegimos los candidatos al título. Es una probabilidad, no es una afirmación. Vos crees que va a ser candidato al título. ¿Se entendió? Sí, señor. Y el sexto es el pretendiente, el último que puede llegar al título. Pero 5 son los candidatos. ¿Así, niño? Así mismo, ¿Así, 5. Sí. Y después tenemos el porcentaje. ¿A porcentaje ya hiciste? Sí, ya hice. Por ejemplo, si tenemos Olimpia Nacional y vos crees que Olimpia le va a ganar, es 60 contra 40. Sí. Y si empate, 50-50. Ya lo hice. Si Nacional, vos crees que le va a ganar a Olimpia, es el visitante. Es 40 local y 60 el visitante. Sí. Siempre lo mando primero. Sí. Bueno, ahora te voy a meter en un tema que vos no querés. ¿Cómo se hoy? Y mañana comienza el campeonato. Hoy los pretendientes. Hoy los pretendientes. Sí. Hoy el pretendiente, el sexto que vos crees que va a llegar al título. Después tenés Yo creo que tenemos que hacer los 8 que ingresan a la liguilla y el campeón. Por el formato nuevo, el torneo. Porque el pretendiente se puede quedar fuera de la liguilla. Claro. O sea, ¿cuáles serían los 8 que entran? Los 8 que entran en la liguilla y quién sale. Y después el campeón. Pero es muy flan. Son todos flan. ¿Cómo que flan? Y flan. Y tenés que tener huevo para sacar a 4 de la liguilla. Si vos me decías a mí, vamos a elegir los
lo que entran en semifinal son 4. Sí, y los 4 ya sabemos. De antemano ya sabemos. Bueno, que aprueba acá, se aprueba. Vamos a la democracia. Si esto no es democracia... Solo que allí se puede dar un tema, Claro. Alfredo. Por ¿Qué ejemplo, decían los compañeros? dependiendo del tipo de tabla, se aporta pueden bien. encontrar en semi o antes Cerro Limpio, por ejemplo. no Ah, sabemos no, cómo entonces se pueden eliminar antes. entonces está interesantísimo. No es que van a salir los 4, porque alguno de ellos se puede relajar y entrando tercero, cuarto, quinto cambia, y después quién nos dice que en el cruce ya un Cerro Limpia se da antes de la final, por ejemplo. Tenemos el octavo primero, Ricardo. Sí. Octavo, séptimo, así va. Sí. Y sacás 4. Sacás 4 de la lista. Andrés. Y el final. Y el campeón. ¿Vos? Porque ¿Estás de acuerdo o no? Formato nuevo. O directamente Pero campeón. se puede hacer el quinto se puede saber. En cuarto de final, el que pierda por menos de los 4 perdedores, el que pierda por menos diferencia es quinto. Y el sexto también. Y los 4 primeros son los 2 finalistas, los 2 primeros, el 3 y el 4 los semifinalistas. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Escribano Harrison, y esto es lo que están haciendo los compañeros. Para no romper, Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Para no romper nuestro esquema que traemos de hace años. Total, este torneo supuestamente va a ser de ahora nomás. Sí, excepcional. El año que viene vamos Y a nosotros ver. no podemos hacer un excepcional también. Hacemos 5 y 6, entonces, ¿no? Sí, igual que siempre. Inclusive este juega a favor de la mesa, hasta tenemos chance de dos equipos jugar a nuestro favor, porque en el otro tenemos que darle a los 8 y el otro 6, 2 tenemos a nuestro favor que podemos fallar. Está Gustavo Costa. ¿Qué pregunta le querés hacer, Gustavo? ¿Cómo te va, Gustavo? Hola Arturo, ¿qué tal? Buenos días ahí para todos. ¿Cómo anda, Gustavo? Bien, todo bien, preparándonos para lo que falta. Guaraní juega Guaraní. ¿Con Sol de América? Con Sol de América juega el Con sábado. Sol, el sábado. ¿Tenés todo el plantel completo? Sí. Bueno, Florentín, que no tiene nada, pero lo tuvimos aislado porque tuvo toda la familia se había contagiado y bueno, pero él nunca tuvo, pero bueno, que no podía entrenar con nosotros. Que es el único que nos faltaría. Bueno, ¿y Después con todo. cómo ves este sistema de campeonato, rueda corrida, después liguilla? Contanos, Gustavo. Sí, yo dije siempre que a mí me gusta más como el que venimos jugando, pero bueno, esto es lo que pasó ahora, se necesita un campeonato más corto y bueno, me parece que este es de todos los que habían presentado, para mí también es el que más me gusta. Pero bueno, si estaríamos en algo normal, a mí me gusta como el descenso, el que va primero gana, los últimos 2 van al descenso. Pero bueno, ahora con esto que queda poco tiempo, es el que más me gusta del formato es este. Gustavo, ¿cómo está con el plantel? ¿Conforme? ¿Pensás que te falta en algún sitio, medio, defensa, arriba? ¿O te arreglás con lo que tenés? No, nos faltaría ahora porque nos sacaron a Iván y un lateral derecho. Pero bueno, si no, yo como lo que dije, yo estaba bien con lo que tenía, no quería traer a nadie más. Sí, yo estaba bien conforme con esto y me arreglaba con esto. Ahora, claro, al sacarnos a Iván, me quedo con Dávalo nada más. Y si Dios quiere, nosotros vamos pasando, si llegamos a seguir pasando, tenemos la copa y nos queda muy claro. Tendríamos que ir buscando a ver quién me podría ocupar. Nosotros estamos viendo ahora con lo que tenemos, a ver quién, porque también te tiene que gustar a quién vamos a traer, no vamos a traer uno por traerlo. Así que bueno, lo único que nos faltaría es un lateral derecho. A mí me comentaban, Sí. Gustavo, que hay un interés de parte de Olimpia de hacer un trueque Brian Montenegro por Guillermo Benítez. No sé si te enteraste, te preguntó el presidente o son solo rumores. No, sí. Habían hablado de Guillermo. Pero bueno, hasta yo estuve hablando con el presidente de eso y bueno, pero se queda, Guillermo, hoy se queda acá, o por ahora se queda acá. Ajá, pero te dijeron que podía ser Guillermo por Brian Montenegro. Sí. No era es por plata, no por
Ah, que lo, por un que cambio lo, de jugadores. No es el cambio de jugadores. que lo, No, que, no, no, lo querían comprar, pero era no Olimpia. por cambio de Era jugadores. Olimpia que lo quería comprar. Sí, debe ser Olimpia. Me estoy siguiendo que es Olimpia. Y te decís, Olimpia, sí. Correcto. Debe ser Olimpia. Claro, no. A mí me dijeron que había un equipo que lo quería. No sé, porque como si vos dijiste Olimpia, debe ser Olimpia. Claro, claro. Por Pero, eso, por eso que había un interés por Guillermo. Lo que pasa es que ahí tendríamos que... Yo nunca le voy a cerrar la puerta a un jugador cuando... No sé de dónde venía una ciudad de Olimpia, o de China, o de Java. Yo nunca le cierro la puerta a un jugador cuando te quede. Después, lo que pasa es que si nos decidía Guillermo, no pasaría lo mismo. Es decir, si bien tenemos a Miguel, tendríamos que ir a buscar a otro lateral izquierdo. Eso es lo que pasa. Claro, claro. Es desarmar un poco el equipo que viene jugando y jugando bien. Claro, ¿no? Ahí ya nos desarmaría, y ahí sí queríamos creando. Claro. Y cuando cayó lo de Drupi Gómez, Gustavo, ¿ya no buscaste un mediocampista con esa característica? Y lo que pasa es que no hay muchos. Hay muy pocos de esa característica. Quedan muy pocos, ¿no es cierto? Claro. Quedamos, la verdad que quedan muy pocos. Porque no hay algo así que después te tiene que cerrar, no sé, te tiene que gustar, ¿viste? Yo para traer, ¿viste? No, pero no, a mí, ¿viste? Que son muy parecidos que ellos, los Merlini, los Aquino, Carrizo, el de ¿cómo se llama? El de Cerro, también, son jugadores, ¿viste? Que son media punta, te pueden jugar de media punta, te pueden jugar por el lado izquierdo, donde mejor juegan y se tiran para el medio. Después están los extremos, que son otra cosa, ¿no es cierto? Pero como el Drupi, así que hablábamos antes, no hay mucho esa característica. Correcto. ¿Cómo llegó Raúl de la selección, Gustavo? ¿Llegó entero? Sí, llegó bien, sí, contento, estaba contento. Así que bien, así que ya tienen que a ver si podemos empezar a poner ya de entrada para que vaya recuperando ya y pueda jugar ya de cada vez más minutos. ¿Te quiere preguntar, Alfredo Gustavo, Mendoza? buenos días. Buen día. Le quería preguntar, Gustavo, en determinado momento, si va a priorizar Copa Libertadores o el campeonato, ¿qué haría usted? Yo te diría, yo voy por todo, ¿no es cierto? Que es lo normal que te diría cualquiera, uno quiere ganar todo, pero después, si vos ves el plantel que pongo, el plantel que voy a poner para la Copa y el plantel que pongo para el campeonato, ahí te vas a dar cuenta. Sí, que señor. vamos a priorizar, esta es la verdad. Sí, señor. ¿No es cierto? Correcto. Yo te diría, sí, y todos queremos todo, ganar todo. Total. Esta es la verdad. Total. Pero después cuando llega el momento y tengo que decir, ¿qué plantel me va a jugar la Copa y qué plantel me va a jugar el campeonato? ¿Entendés? Sí. Ahí te vas a dar cuenta solo, no hace falta que me lo preguntes. Correcto. Muchísimas gracias, Gustavo. El partido que va a jugar contra Bolívar el miércoles 21 en La Paz tiene que poner alternativo. Así, Gustavo. Sí, voy a poner alternativo ahí. Claro, Sí, correcto. sí, para Gustavo, cómo siempre muy grato hablar contigo. Gracias, Gustavo, muy amable. No, gracias a vos, Arturo. Un abrazo para todos. Gracias, igual. Gustavo Costa. Visión Banco presenta a Vivi, tu nuevo asistente virtual, y lleva a responder todas tus consultas que tengas en tiempo real ingresando a la web visionbanco.com. Allí vas a ver una ventanita de chat donde vas a poder hacer tus consultas en Visión Banco. Vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel, reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguiros en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas, los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados y Stock.
Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cebollera 1751 Casi Kubitschek o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. En Electrovan, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brilliance B3 0 kilómetro y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000 Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Retira hoy un Renault Captur 1.6 Flex en cuotas desde $315 con seguro y transferencia ya incluidos. Para más información ingresa a renault.delasovera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa. Descubrí la nueva Renault con De La Sobera. Porque en el Gran Corazón es todo más fácil. Habilitamos las zonas pick-up, haces tu pedido directamente al local de tu preferencia, elegí el medio de pago con tu vendedor, retira de cualquiera de estos puntos. Bloque A, acceso Charles de Gaulle, estacionamiento planta baja. Bloque B, acceso J. Eulogio Estigarribia, Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Bueno, vamos con, ¿cuál es la propuesta? Bueno, hay una propuesta. Los oyentes quieren formar parte también de los pronósticos. Entonces hay dos opciones para, primero, si es que se aprueba o no, que los oyentes tengan voz entre los pronósticos. Segundo, si se aprueba que sí, el sistema. ¿Y cómo el sistema? Y hay una propuesta que dice que se elijan 5 oyentes y esos 5 entre ellos se ponen de acuerdo y envían toda la semana el resultado, su pronóstico. ¿Cómo es? Y sí, ¿Cuál porcentaje sería? Claro, se hace un sorteo, llama a la gente, se inscriben los que quieren participar, se hace un sorteo, se eligen 5. Esos 5 van a participar durante todo el campeonato. Pero tiene que dejar su número. Entre ellos se van a poner de acuerdo y van a dar su pronóstico de la semana y van a enviarla al niño Jorge, por ejemplo, ¿verdad? ¿Entendiste? Entonces, sí, estoy entendiendo. Pero uno que participa. No, los 5. No, esa es una opción, que sean 5, ¿verdad? Entonces hay más representantes de los oyentes. Y segundo, la otra opción es que cada semana, un día antes, por ejemplo los jueves, llamen, se elige entre todos los llamadores uno. Porcentaje que tiene premio. ¿Cómo va a premiar? ¿Cómo es el tema? Bueno. Es que el oyente no, si un oyente participa, tiene que ser hasta el final. Claro, tiene que ser uno. No podés, pues, Andrés, entonces hay que sortear uno. No, por eso te dije, si hacemos, participan los oyentes y vos le haces uno, hace uno. Es uno de la elección general. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué, mi? No, que la opción que está diciendo el doctor, de esos 5 se puede dividir, dan el premio entre los 5. ¿Y vos crees que de millones de dólares? No, pero algo, señor. Por venderlo, más vender otro día. Pagale la voz, Arturo. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro protección COVID-19 te cubrimos en casos de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. El ron Fortín tiene nuevas etiquetas y combina con todo. Prueba el ron coco, ron limón, ron blanco con lo que tengas. Quédate en casa, prepara y disfruta los más fáciles y ricos cócteles con Fortín. Epután de Fortínpe. Sanitarios y cerámicas Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran sumir es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casa con 0% de interés y tan 5 años. Llama hoy mismo a H. Petersen 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, Ruta 3, kilómetro 20, enterate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info.com.py. La única manera, se aprueba lo de Andrés, parece el Senado. Qué rápido, pero tiene razón, el niño ya aprobó. No, ya a mí sé. me gustó llevar Yo ella. tiré nomás por tirar una calificaba al toque. Andrés dijo, espera un ratito. Para ir más ahí. No, pero está bien, yo entiendo como acá la quedo como la mierda. Y yo, imagínate, ¿cuál era con tu todo el amor del mundo vino a proponer algo. Pero hablaste de 8. Imponande idea, me dicen en la red. ¿Qué 8 clasificados es el campeón? Qué puta, imponande idea, qué peso tenés ahí, me dicen. No, tranquilo, muchacho. Tranquilo.
No hacemos los 12 nomás ya. Tienen que pasarle a Andrés la idea y Andrés transmite, entonces ahí el comité se reúne en 3 segundos y aprueba. Pero está bien, tranquilo. Los oyentes propusieron esto. Acá tengo el mensaje. Los oyentes, está bien. Un mensaje y quieren participar, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos digitar que oyentes. El pueblo tiene la razón. Sí. Bueno, perdón. Pregunta quién fue campeón del porcentaje de la apertura y fue Ricardo F. Holgadamente. Bueno, volvemos otra vez. Sí. Carlos fue último. ¿Vos cobraste tu plata? Sí, señor. Cobraste tu guita. Quiere decir que un oyente llama y después se hace el torneo entre ellos. Sí, yo digo que los oyentes pueden llamar, se elige un oyente. ¿Pero ese para qué? ¿Para el porcentaje? Para el porcentaje. ¿Para mañana ese? A mañana. Hoy vamos a los 8. En este caso serán 11, uno cada... Pero hoy ya tienen que llamar, entonces mañana, ya piensa hoy, el que gana entonces, va a Matías, pensar ya hoy. Sí, en realidad, uno por fecha. Uno por fecha, 11 diferente. Serán, 11 serán porque... Bueno, en claro, privado, 11 oyentes van a tener en privilegio. privado anotá 10 números que te van a llamar en privado. Mañana cuando le llamemos tiene que estar atento porque ya vamos a tener, nosotros ya sabemos quién es. ¿Por qué tenemos que llamar a nosotros? O él llama, pero nosotros tenemos que tener, tiene que tener lista de buena fe, lo que vos decís. Para participar. Va a ser un oyente por fecha. No, hoy va a llamar. Hoy van a llamar. Se elige uno. ¿Cuánto? Y 10. ¿Y después? 10 llamadas. Se elige Y de esos uno. 10 se hace un sorteo y sale Juan Pérez. Bueno, a esa juez le tenemos que llamarle a Juan Pérez, claro, tiene que dejar su número. Exacto, eso sí. Sí, en privado van a ir atontando su número. Muy bien, entonces recibimos 10 llamadas. Así mismo. En privado. En privado. Comenzamos. Al aire sacamos ¿No el se número. puede aumentar el premio? No. No. Son muy nuevos acá para poner huevo. Entonces no haya ni con bolas de la... Entonces, perdón, disculpame, salió del largo. Entonces vos tenés ahí. Dice que entró con los tapones altos. 618 4700. 618. ¿Dónde se va Matías? ¿Dónde se fue Matías? Me una hoja. Para anotar. Y él no es periodista, se va a buscar una hoja, no tiene lápiz. O todo es celular su vida. No, para mí es. Para En mí no, terreno delicado. ¿Qué es lo que va? Y para anotar a los oyentes. ¿Qué es lo que va a hacer con eso? Para anotar al aire. Ah. Para que se escuche el oyente, porque si no pasa que nosotros digitamos en privado para que se entienda que quieren salir al aire. Bueno, 618, a la puta, vos estás cada vez peor será. No, pero para que se entienda, si no parecería que elegimos en privado y se van a Pero, ¿qué más de quién privado? ¿Qué número? No, ¿Vos no tenés hay que ser, sino parecer también. 618 4700. Y ya está. Sí. Tiene que llamar y nosotros previamente le vamos a anotar su nombre y su número de cédula. Y ahí entra la llamada y ya tenemos, ¿está? ¿O no se entiende? Yo no entiendo un carajo. Sí, está bien, Arturo. 10 llamadas. Y vamos a sortear uno y ese va a ser el que El que va a ser el porcentaje. Esta semana, mañana, va a dar el. Segunda el fecha lo pronóstico. mismo. Así Mañana le vamos a llamar y va a dar su porcentaje. Y la próxima semana otros oyentes van a tener oportunidad. ¿Y después? ¿Hay caso? Sí, sucesivamente. Hola. Hola, José Cabrera, 425. Espera, José Cabrera, 425. Ah, ¿ya te anotaron tu número telefónico? Todavía no. Y es que tiene que anotarte, o si no va a ser imposible. Porque de 10 sacamos uno sorteado. Pero puede y estar tenemos que atento y volver a llamarle. llamar nomás. Cuando termina la llamada. Ah, también. Claro. También. Se hace el Correcto. sorteo, sale Correcto, fulano Andrés. y ese... Sobre la marcha. Bueno, sí. y se comunican privado y ahí coordinamos. Correcto. Claro. Sí, bien. Bueno, segunda llamada, anotá entonces. Hola. Hola, Sí. Ariel Campuzano, Últimos 3, Ariel. 741. 741. Anotado. Siguiente, hola. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, señor, su nombre. José Carlos Domínguez, Últimos 3, José. 991. 991. Luis. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Residencial Utororón, cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción están riquísimas. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrir de sabor a tu vida. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Felicidades por la opción. Carlos Caballero. Gracias, Carlos. Últimos 3. 603. 603. Anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Hola, señor. ¿Su nombre? Augusto Zunini, Augusto. Últimos 3. 970. 970. Anotado, Augusto. Siguiente, hola.
Hola, niño. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Bien, bien. Ramón Caballero, tu fiel oyente. Fiel oyente. Ramón, últimos 3. 548. Decirle a Arturo que no se olvide más las cosas. Te estaba escuchando. Siguiente. Hola. Hola, Suyi Caballero. Últimos 3, Suyi. 561. Correcto. Hola. Hola, Sí, buenas tardes. amigo. Sí, ¿su nombre? Matías Bordón, 330. 330. Anotado, Matías. Siguiente. Hola. Buenas tardes. Hola. Sí, ¿su nombre? Hola, buenas tardes. Silvia Caballero. Shirley. Silvia. Silvia. Silvia Caballero. Últimos 3. 570, mío. 570. Correcto, Silvia. Y ahora llamada 10 y cerramos. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, niño. Sí, ¿su nombre? Ariel Venegas. Últimos 3, Ariel. 281. Saludos a Matías, que fue mi alumno acá en San Pedro. Qué bueno. Gracias, Ariel. El profe Ariel, entonces, saludo para Matías. Están los 10 anotados y van al sorteo a ver quién será el representante de los oyentes para esta primera fecha de los porcentajes. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su hora. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Caserimiro, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción. Materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicios de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Cepillala, Casi La Victoria. Síguenos en Facebook e Instagram, teléfono 603-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Shorty Beef. Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortycer. Ahora con las tarjetas de crédito Bancoop podés comprar la mejor carne para asado y ahorras 15% todos los jueves en los supermercados Shortycer, Newland, Fergen y Beef Shop y Pindo. Llama al 325-5000 y entérate de todos los beneficios. Bancoop, un banco para todos. Ya tenés los 10, ¿ahora qué hacemos? Ahora hacemos el sorteo correspondiente. Vamos a decir, Alfredo, de 1 al 10, un número, y se viene el primer ganador, el primer representante de los oyentes ya para el porcentaje de mañana. Alfredo, de 1 al 10. 7. 7, atención, el número 7 tiene que, o la ganadora en este caso, Suyi Caballero, tiene que comunicarse ahora al 618-4700, dejar su número de celular y nosotros nos comunicamos mañana para representar ya en esta primera fecha a los oyentes. Suyi Caballero 561 es la ganadora. Suyi por esta fecha representa a los oyentes. ¿A mujer también participaba? Sí, mujer también. Mujer también participaba. ¿Por qué? No pregunto más. No, a la fecha no puedo preguntar. Pero. No, pero parece que no, hay una te sorprende que una mujer sepa de fútbol. Una simple pregunta. Las mujeres saben mucho de fútbol. Sí, puede tener al hermano. Por algo lo ya escucha este programa. Por algo lo ya llamaron. O ella misma. Escucha este programa. ¿Cómo son delicados? ¿Se puede preguntar ahora? Sí, está correcto la pregunta. Está medio insoportable, Ricardo, será. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Bueno, vamos entonces con esto. ¿Cuánto, Sergio? ¿6, como antes, el mismo sistema? ¿El mismo sistema que antes? El mismo sistema. El mismo sistema. Andrés dijo que sí. Yo propuse. ¿Qué dijiste? Andrés dijo que sí. No, yo propuse que mantengamos. El comité ejecutivo. Yo dije 8. Que a mí me gustó 8, pero. Yo dije 8 también, pero. Sí, la democracia, 6. Ahí empatamos. Define el comité. Define el comité. Pues yo ya dije 4. 4 nomás. Pero 4 no es propuesta. El comité puede decidir sobre las propuestas. Hay propuestas, sí, correcto. 6 o 8. Se trata en tablas. Pero no está mal. Sobre tabla. No está mal el 4. Los semifinalistas. ¿Quiénes juegan? Y ahí sale el campeón. No está mal el 4. Apoyo al comité. Apoyo al comité. Ya se subió al carro. Yo 8. ¿Y vos? 6. ¿Vos? Si el comité dice 4, yo 4. ¿Vos?
Yo propuse 6, no puedo proponer otra entonces cosa ganamos. porque- Ganamos nosotros porque usted tiene voto doble, Cuatro. señor. Quedamos en 4. Y se va a 4. ¿Cuatro? Si esto no es democracia, la democracia ¿dónde está? 2 votos para el 6, 2 votos para el 8 y 2 votos para el 4 y gana el 4. Y el presidente de la mesa. Un voto y medio nomás, porque- Vamos, es que ¿cómo se resumen? Hay 4 candidatos. El aspirante se fue a la mierda. Esos 4 candidatos son los que van a jugar a la semi. No, el y ahí quinto está- y el aspirante. Dos menos ahí. No, 2 menos. Sí. 2 menos, Dos el quinto y menos. el aspirante. Nos Y volvimos de los honorables. 4 va a salir el campeón de la mesa. Lo que ustedes consideran. Nos volvimos honorables, Arturo. Está. ¿Vos 4, crees- 4. Ah, vos crees que era de Luis, vos 4, ¿verdad? A mí me gustaría los 6. Parece que no No entendió la pregunta. Estoy preguntando. Parece que vos no entendés, Luis. Sí, está bien los 4. ¿Cómo? Excelente, brillante el 4. 4 aspirantes, semifinalistas. Te vuelvo a preguntar otra vez. Dios te Luis, salve. te vuelvo a preguntar. ¿Qué te parece lo que yo pienso que son los 4, Luis? Los 4, excelentes, señor. Brillantes. ¿Qué es lo que es la... Ultra petita se llama en derecho eso. Se Qué le da rápido se le deja más de lo que pide. Qué rápido cambió Luis. Nadie pidió 4, era 6 o 8 más lo que la Corte Suprema tenía que decidir. Le bajó 4. ¿Cómo le Es que yo no estaba atento nomás, El Ricardo. cuarto es el que va así en dije este orden. 4, tercero, Tuvimos 8 y 6, terminó en 4. y así, Alfredo. En un... Y es democracia. Ejecutivo. Entonces, Espectacular. vamos, es cuarto, tercero, segundo y primero. Así es. Muy bien, ya está. El cuarto es... El primero es que el candidato luego. ¿Entendés, Alfredo, por qué te digo que la democracia es el mejor de los sistemas conocidos nomás, pero Sí, no es perfecta? sí. No, es perfecto. Y hay que llamarla a Fabián Sanabria, que no participó de la opinión, pero va a tener... Pero él iba a pensar 4. Yo creo que él iba a pensar. ¿Por qué? No, hay intuición. Por su... Fabián Sanabria va a partir de afuera porque él integra la mesa de fútbol a lo grande y el niño está acá. Entonces con Fabián también le dijimos que va a participar, no del porcentaje, de esto. Yo, de acuerdo a su votación, voy a tener un ¿Está pensar. Fabián Sanabria no está? Hay que llamarlo. Porque le dijimos a Fabián al aire, Fabián va a participar desde afuera. Así nomás. No está Fabián, vio. No contesta. Escucha, ya. Y bueno, vamos ya. Está haciendo noni. ¿Cómo? ¿Quién contestó que ahora la producción se enteró? ¿Quién fue el que contestó eso? ¿Te imaginas? ¿Qué pasó? Y nos olvidamos, es cierto. Ellos que nos olvidan ellos. Y bueno, y que no sepan cuál es el problema. Es una llamada nomás, es hasta el final de temporada. Y bueno, no se van a niar tampoco si le llaman. Contigo, Luis. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo ICA. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocúpate menos y disfruta más. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué tal, señor? Saludos para todos allí. Acá ya se resolvió, ¿ok? Sí, estaba escuchando. Estaba escuchando. Sí, Compartís, claro. ¿verdad? Compartís. Sí, sí, sí. Muy Lo resuelto se respeta. ¿Qué Que sean El cuatro. formato, el formato. Pero él no dijo respeto los 4, él dijo respeto, pero no dijo no. ¿Verdad que respetaba, Fabián? Sí, por supuesto. ¿Qué respeta, Fabián? Yo soy Alfredo. Sí, Alfredo, ¿cómo te va? Estoy escuchando. Bien. ¿Qué respeta, Fabián? Lo que se resolvió allí en la mesa, los 4. Ah, ¿vos apoyás esa moción? Sí, sí, sí. Pero si tuviera que votar, ¿cuál de 6 o 8 votaría? O 4. ¿O 4? En principio los 8, pero ya se resolvió. Quedé como la mierda. Nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Excelente. Quedé como la mierda. No, quedaste bien. El cuarto, Fabián. Que va a pelear el título, evidentemente. Puesto número 4. Guaraní, Puesto número 3. Puesto número 3. Olimpia,
Puesto número 2. Puesto número 2. Cerro Porteño. ¿Y el 1 que sería el campeón? Puesto número 1. Libertad. Muy bien, ya seguimos después. Se vienen los viernes de mega descuentos en Punto Farma. Mañana todas las compras que realices tendrán un descuento de hasta el 50% en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Haz tu pedido en la web .farma.com.py, en la app Punto Farma o al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco, desde donde estés sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea a la hora y en el lugar que quieras. Descarga la app y disfruta de ser un cliente digital Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, todo bien, todo bien. Pablo, nos decía, ahí sabemos, Hugo Gaona, tu representante, que sos de poco hablar. Rechazaste la Serena del fútbol chileno, preferí continuar en el país. ¿Cómo se dio lo de General Díaz, Pablo? No, me llamó ahí el gerente Cachi Ferreira y bueno, yo le dije que no había ningún problema porque quiero quedarme acá en el país. Está bien, peleando la permanencia de comienzo, ¿eh? Así es. Sí, un objetivo de pelear la permanencia, un lindo desafío, ¿verdad?, para mi carrera. Y bueno, quiero llegar al grupo, quiero aportar lo mío y bueno, ya dependerá del técnico jugar. ¿También te llamaron de Peñarol de Uruguay? También me estaban llamando de ahí. Bueno, pero vos hasta fin de año resolviste General Díaz, Pablo. Sí, yo ya antes, al llegar a Argentina, ya resolví en quedarme acá y estaba esperando que bueno, pueda conseguir el equipo y bueno, se da esta oportunidad con un desafío que es la permanencia, que bueno, me viene bien a mí, de mantenerme concentrado, de jugar y como te dije, ya dependerá del técnico si me ve bien para poder ayudar al equipo. Bueno, que sea con éxito, Pablo. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Pablo Velázquez. La Leopard GSX 150 certificada económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o en Facebook @LeopardPY. Leopard GSX 150, la mejor moto a tu alcance. En Paraguay, Pirelli es el central del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Canación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Atención, llegaron las nuevas salsas de Mickey. Salsa picante, chimichurri, agridulce con ají picante, 3 opciones para combinar tus platos preferidos. Con 50 años, Mickey sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita aglomeraciones. Apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Con el nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un powerphone. Nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Bueno, tenemos... Ahora ya está Fabián. Ya está Fabián. Jorge, el cuarto. Puesto número 4. River. Puesto número 3. Puesto número 3. Cerro. Puesto número 2. Puesto número 2. Olimpia. Puesto número 1. Puesto número 1. Libertad. Libertad, coincide con Fabián. Lo de los 4 que son semifinalistas, juegan entre sí y va un campeón después. Ricardo F. Puesto número 4. Puesto número 4. Guaraní. Puesto número 3. Libertad. Puesto número 2. Olimpia. Puesto número 1. Cerro. Para Ricardo Cerro va a ser campeón. Alfredo Damián Mendoza. Sí, señor. Puesto número 4. Guaraní. Puesto número 3. Libertad. Puesto número 2. Olimpia. Puesto número 1. Cerro.
Igual, en el mismo coso. En el todo mismo igual. orden, Alfredo. Me miró, me copió y dijo. No, ¿Cuál mentira, es? mentira. Pensamos igual. Pensamos igual. No te resulta llamativo, Andrés. Y a mí también me parece que están ¿Y a tomados vos? de la mano, que están uno al lado de otro. Celo de hombre es feo. Para ellos. Sí. Agárrense de las manos. Tomado de la mano, ahí lo. En mi caso admito que fue bastante difícil. Tuve que armar un torneo rápidamente mental. La tabla, usé el primero con el octavo, el segundo con el El playoff, séptimo. hiciste Claro, el playoff. porque Playoff. aquí no podemos jugar por los 4 grandes, pero en el playoff se puede quedar fuera. Pueden chocar entre sí. Pueden chocar entre sí. Claro. Por eso es diferente el formato de 4. Sí, no es así como no una tabla normal. Entonces razón, yo niño. entiendo que sea al final quedó los 4, pero debió ser los Y 8 y el campeón. ese River que dijo el niño. Cambiamos a los 8. No, ya está bien. Yo, Ya no, yo ya se pensé decidió. en el sentido de que un equipo Fue chico decreto ya. puede Sí, dar sí, una sí. sorpresa, empatarle a uno, ir a penales y ganar. Y me parece que Necesariamente ese va a River- pasar eso. niño. Ese River puede Uno de ser esos un 4 va a ser una sorpresa. Bueno, Estoy de Andrés acuerdo. Riquelme. Puesto número 4. Libertad, Puesto número 3. Guaraní, Puesto número 2. Cerro, Puesto número 1. Olimpia. Y está bien. ¿Sabes por Está qué? bien. ¿Sabes por qué yo creo que van a ser los 4 finalistas estos equipos? Porque va a ser los de arriba van a ser indefectiblemente Olimpia, Cerro, Libertad y En la Guaraní. tabla de posiciones. En la tabla de posiciones. Al terminar la Va a ser clausura. primero, segundo, tercero, cuarto en cualquier orden. Y los más chicos van a ser Y van a ganar sus respectivas y van a ganar llaves. sus respectivas Sí, llaves porque y van a jugar en semifinales. ahí hay que explicar que el 1 juega contra el 8, el 2 con el 7, el 3 con el 6 y el 4 con el 5. Y después los ganadores juegan el ganador del 1 con el 8 con el ganador del 4 con el 5. Exactamente. Y el ganador del 2 con el 7 con el ganador del 3 con el 6. Exactamente. Y entonces allí los 4 primeros pueden seguir en carrera los mismos 4. Y después juegan ya semifinales y ya Bien cruzado pensado, ya puede pasar cualquier cosa. Muy bien, ya proseguimos. ¿Cómo te va, Tania? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Qué gusto saludarte a vos y a todos los oyentes. Gracias, Tania. Nuevamente querer comunicar la Semana Naranja. Sí, tal como charlamos esta mañana en Urbana, contanos la Semana Naranja hasta el domingo. Tenés toda la variedad de precios únicos al contado y en cuota, lo más buscado de la línea electrónica, Tania. Así mismo, Arturo, arrancamos el lunes y vamos hasta el domingo 18 con todas las ofertas de la Semana Naranja, toda nuestra amplia línea de electrónica, celulares, notebooks, tablets, televisores, todo lo que se puedan imaginar, PlayStation, auriculares, todo lo último en tecnología van a encontrarlo aquí en Tupi a precios increíbles, al contado y en cuotas, por supuesto, precios súper accesibles y cómodos para todos nuestros clientes. Y además de todo esto, pensamos en una edición especial adelantándonos al verano para que todos nuestros clientes puedan equiparse también con lo mejor. Por sobre todo la seguridad es súper importante, con cubiertas nuevas que puedan adquirirles aquí en Tupi, también en cuotas súper accesibles, también conservadoras, camping y todo lo que necesiten para el verano, para estar listos también y disfrutar en familia. Bueno, y el horario de atención es importante que consignen también eso, Tania. Sí, nosotros estamos de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. Extendimos nuestro horario de los sábados para poder, para que todos nuestros clientes puedan venir, todos los que quieran acercarse, y para aquellos que ya son más tecnológicos, que compran a través de páginas de internet, también tenemos por supuesto habilitada nuestra página web que es www.tupi.com.py, donde pueden acceder también a todos estos beneficios, todas estas cuotas y precios imperdibles de esta Semana Naranja, y también nuestras redes sociales, por supuesto, en Facebook e en Instagram. Estamos con todas estas ofertas disponibles para todos nuestros clientes. Bueno, y hay un gran premio final, contanos, de una Toyota Hilux. Así mismo, Arturo, queremos, por supuesto, siempre animarles a nuestros clientes y ofrecerles lo mejor, además de precios y descuentos imperdibles, además de acomodarnos a la economía de nuestros clientes, por supuesto, homenajearles por su preferencia con una Toyota Hilux 0 kilómetros 2021, que pueden acceder, que pueden participar del sorteo comprando en toda esta temporada que arrancó este 1 de octubre y va hasta el 31 de enero, así que todos los compradores de esta Semana Naranja también participan del sorteo de la camioneta y muchísimos premios más. Está muy bien, Tania, muchísimas gracias. ¿Quisieras agregar algo más o está redondito el tema de Semana Naranja en Tupi?
Así mismo, nada más extender la invitación a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando, para que puedan acercarse a Tupi en Avenida Organización México del Chaco o ingresar a www.tupi.com.py. Gracias, Tania, muy amable. Gracias. Gracias, Tania Paiva, en Tupi. Bueno, redondeamos el tema de la semana, esto de Semana Blanca en Tupi. Redondeamos para que no haya errores, ¿se entendió? Sí, señor. Vamos a repetir otra vez más. ¿Quién es, para campeón para vos, quién es el niño? Para mí, Libertad. Para Fabián. Libertad. Libertad. Para Ricardo. Cerro. Para Alfredo. Cerro. Para Andrés. Olimpia. Así fue. Pensar que Olimpia fue Está más repartido, porque en la apertura los 4 participantes le habíamos dado a campeón Olimpia. Exactamente. Por rendimiento, momento futbolístico, Cerro sí mantiene su plantel y su cuerpo técnico. El Cerro. Sí. Y hay que argumentar. Yo digo que a mí me parece que Cerro va a extrañar algunos refuerzos importantes para esta segunda etapa del año. Y en el caso de Guaraní está instalado en octavo de final, tiene todavía competencia, le va a coincidir con el campeonato. Libertad lo mismo, Olimpia también, pero Olimpia tiene un equipo formado. Eso es lo que la diferencia de los demás. Del por qué no Olimpia, Libertad va a estar en formación otra vez. Olimpia está sacudido, sí. Tiene que salir a buscar el campeonato y esa ansiedad le puede jugar en contra. Y Olimpia puede seguir en Copa. Olimpia gana y está en Copa, ¿sí? Si es que no gana Defensa. ¿Y vos, Ricardo? Cerro. Yo creo que por la continuidad del plantel, por el técnico, por lo que ganaron, es favorito. Jorge. Libertad sí va a entrar cuarto, quinto, pero se va a enchufar en las 3 últimas fechas. En el mano a mano final, donde tiene que definir, tendrá con qué para llegar a la final y ser campeón. Entonces repetimos en esta mesa, para Alfredo Mendoza el campeón va a ser Cerro. Bicampeón, por consiguiente, ¿no? Claro. Igual que Ricardo, Cerro campeón, bicampeón, y para Andrés es... Olimpia. ¿Y para vos, Jorge? Libertad. 2 Cerro. Y para Fabián Sanabria, Libertad. 2 Libertad, 2 Cerro y 1 Olimpia. 2 Libertad, sí. 2 Cerro y 1 Olimpia. Así es. Así va a ser. Así es. El 30 de octubre se define. Entonces recordamos nuevamente, Gustavito. 30 de diciembre. ¿Yo qué dije? Octubre. Perdón, 30 de diciembre. El 30 de octubre comienza el campeonato argentino. Exactamente. El cuarto, Fabián, que va a pelear el título, evidentemente. Puesto número 4. Guaraní. Puesto número 3. Olimpia. Puesto número 2. Cerro Porteño. Y el 1, que sería el campeón. Puesto número 1. Libertad. Jorge, el cuarto. Puesto número 4. River. Puesto número 3. Cerro. Puesto número 2. Olimpia. Puesto número 1. Libertad. Alfredo Damián Mendoza. Puesto número 4. Guaraní. Puesto número 3. Libertad. Puesto número 2. Olimpia. Puesto número 1. Cerro. Ricardo F. Puesto número 4. Guaraní. Puesto número 3. Libertad. Puesto número 2. Olimpia. Puesto número 1. Cerro. Andrés Riquelme. Puesto número 4. Libertad. Puesto número 3. Guaraní. Puesto número 2. Cerro. Puesto número 1. Olimpia. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Entiéndase, y acá es por qué hacemos esto con los compañeros de mesa, agregándole a Fabián, porque es una mezcla de la mesa de fútbol a lo grande y de televisión. Es una mezcla. Acá no está Fabián, pero en televisión no está el niño. Entonces, cuando nosotros llevamos a la pregunta a la mesa de los domingos, por eso es la suma de la mesa de fútbol a lo grande aquí en Monumental y la mesa de fútbol a lo grande en Telefuturo. Por eso, Fabián desde afuera porque no está aquí y Niño desde adentro aquí porque no estaba en la mesa de fútbol a lo grande los domingos. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento en Castrol? Amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrar los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Comis y Parte da el impulso que necesitas hasta el 31 de octubre. Te ofrece créditos tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comis y para tu lado siempre.
Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hay 100 millones de razones para guardar tus cartones de CNT no premiados de octubre. Caray, octubre tiene para vos la revancha. Pedí CNT Che por Emoy. Remove la tierra de la manera más fácil, correcta y profesional. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía. Encontralos en Giacomelli y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base antisépticos que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismet. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, Credit Pro te da la solución a través de la FD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Infórmate más llamando al 238-6001 o en las redes sociales @CreditProPY. Credit Pro, comprometidos contigo. Bueno, así las cosas entonces, y repasamos ya una vez más, ya pusiste Gustavito. El tema del porcentaje es mañana. 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 Con la señorita. Con la señorita. O señora. Con la representante de los... Sí, ya se comunicó en privado. Tenía que dejar su número. Pero es suyo por una para- semana. Ya dejó. Y después así vamos a hacer. Sí. Segunda fecha otro, tercera fecha El otro. próximo jueves llamarán otros 10 y se elegirá uno que va a participar el viernes y así sucesivamente. Vamos a ver cómo le va a los Y si oyentes. se juega entre semana, se le llama un día antes que inicie la fecha. Bueno, Claro. y esta mañana en el bloque, acá tiene usted el reglamento, hablamos con Michel Sánchez, director de competiciones. A esto. Y Blute no nos atiende mal, doctor Blute. No sé por qué. Queríamos hablar con el doctor Blute porque hubo una intención de llevar público a la cancha. ¿Se acuerdan que dijo Robert? Sí, que podía ser para Entonces queríamos hablar con el clausura. doctor Blute sobre eso, si se rompe el protocolo, si no se rompe el protocolo. Contigo, Luis. ¿Qué esperas para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Por solo 100.000 guaraníes, pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hacé como Roque en Santa Cruz, disfruta y compartí el acto de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Hoy descuentos reales en Farmacias Catedral hasta el 50% con todas las formas de pago. Hacé tu pedido al 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida. Además, con el Banco Atlas todas tus compras hasta 6 cuotas sin intereses. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Bueno, 13-11, ¿todo bien? Todo bien, señor. ¿Todo bien, Alfredo? Sí, señor. Todo bien. ¿Estás cómodo, Alfredo? Sí, señor. ¿O tenés una Lo que pasa Mira es que hay que quiero departamento de aclaración queja. Si vos tenés una queja, te da la No, vuelta no, y llama no. por teléfono. ¿Eh? Sí. Claro, hay departamento de queja, pues. No, yo voy directo al jefe, No, parece el que- comandante. ¿Qué es lo que querés? ¿Y qué? Vos no votaste. No, yo no voto. Vos no votaste. Él es juez. Él es. Vos sos que- y la- No, para tener una idea nomás y saber cómo. No. Angelito yo le suele preguntar siempre. Sí. Y vos no tenés tu idea. Y no, yo no. No, así nomás. ¿Por qué, Alfredo? No te- Por lo visto no escuchaba los otros programas. aguántame. No escuchaba. Te agradezco mucho. Con Supermercados Gran Vía puedes hacer las compras sin moverte de tu casa. Envía un WhatsApp y listo. Si preferís pasar a buscarte, preparan el pedido local de Asunción 0991-975-484. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona Aerosol y sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Y estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Bueno, la selección nacional queríamos hablar con Gastón Jiménez. No podemos hablar con él. No sé cuál es el mecanismo donde podríamos recurrir. Está el doctor Gerardo Bruten. ¿Cómo te va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un saludo a la audiencia. Doctor Gerardo Bruten, terminó el clausura. ¿Cuál es tu reflexión tema protocolo sanitario y lo demás?
Y en cuanto a clausura, yo creo que fue exitoso, Arturo, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista médico también. Demostraron los clubes una alta profesionalidad, el jugador paraguayo también demostró una alta profesionalidad. Fuimos el primer torneo que empezó, fuimos el primer torneo que consagró un campeón en Latinoamérica en plena pandemia. Es un motivo para que todos los que estamos involucrados en el mundo del fútbol estemos orgullosos del trabajo que hicimos. Y ahora tenemos un nuevo desafío, que es el clausura, donde hicimos unas pequeñas modificaciones para que creemos que para mejorar. Esperemos que sigamos con el mismo éxito, que los muchachos se sigan comportando como hasta ahora, que los clubes sigan con este excelente trabajo tan profesional que hacen los médicos del club, y que la PDC les agradece tanto, porque realmente son ellos los que llevan el día a día de este protocolo. Y cuando habla cambios, ¿cuáles son, doctor Brustein? Ampliamos, Arturo, el número de jugadores activos en el protocolo, que puedan ser que practiquen en el protocolo, a 35. También aumentamos el número total de personas involucradas en el protocolo a 60. Los jugadores no convocados van a poder asistir a los partidos en un área específica que se les va a preparar. Los clubes que quieran concentrar la noche antes del partido lo pueden hacer. Si lo quieren hacer en sus instalaciones, tienen que presentar un protocolo que lo apruebe el Ministerio de Salud. Libertad Olimpia ya lo han hecho y ya tienen el protocolo aprobado. Los que lo quieran hacer en un hotel salud no necesitan ningún protocolo, lo pueden hacer directamente con el hotel. Y los que no quieran hacer y quieran seguir con el sistema actual, también lo pueden hacer. También se les comunicó a los clubes que la APS se va a hacer cargo de hasta 25 test. Los demás test los tienen que pagar cada club. La periodicidad se mantiene en cada 7 días, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la epidemia. Si la situación lo permite, podríamos espaciarlos más. Y así, en cuanto a la vuelta al público, le mandamos al Ministerio Protocolo, que está en estudio, pero que ellos nos avisaron que va a depender de la evolución de la enfermedad, de la pandemia, no, que todavía no tenemos novedades, así que lo más seguro es que para los primeros 2 o 3 fechas no va a haber ninguna novedad en relación a eso. Estamos expectantes, ojalá la situación lo permita, porque sería una excelente noticia. Bueno, claro, hablamos de un 10% de la capacidad del estadio. Sí, la idea era empezar con un 10% y ver cómo nos manejábamos con eso y tratar de llegar al 20% para las finales, pero estamos pendientes todavía de que nos autoricen. ¿Y qué más, doctor Gerardo Brustein? Algo que se pueda, no digo ni siquiera anticipar porque está en carpeta. No, Arturo, también en relación ya empezamos un protocolo con las chicas del fútbol femenino que tienen torneo sudamericano. Está ya ese protocolo activo, las chicas ya se hicieron los test, van a concentrar en el Comité Olímpico para el torneo. También tenemos previsto otro grupo que va a entrenar, que son para otro torneo de inferiores. Entonces los torneos sudamericanos que se organicen por la Conmebol, la APF va a presentar equipo, y para lo cual nos estamos preparando también. Doctor, muchísimas gracias. Quisiera agregar algo. Estas son las principales novedades de clausura. Así, Arturo. Creo que se me escapó nada, a menos que sea importante. Gracias, doctor Brustein, muy amable. Dale, Arturo, un abrazo. Gracias. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octanos a mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comproba la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car In. Haces tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales: Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo y nuestro propio local sobre Mariscal López, Casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Mostaza te cuida.
La forma más simple de tener efectivo, realizar adelantos en efectivo hasta 10 millones de guaraníes y hasta 12 cuotas sin intereses, con tus tarjetas de crédito desde Regional Web y Regional Móvil. Ingresa a regional.com.py y entérate más sobre estos beneficios. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram. Regional, creemos en vos. A tu mamá le cuidaba. Sí. Doctor Laterza. Sí. Estamos al aire, doctor. Llamaste, doctor Osvaldo Laterza. Te escuchamos. Bueno, y está por ahí Mendoza. Sí, te escucha, doctor. Doctor, ¿cómo te va? Un cariño, un abrazo en el alma. No podría yo en palabras dimensionar el cariño y el respeto que te tengo. Te agradezco mucho igualmente. Me estaba acordando de vos y te estaba siguiendo porque sos un brillante joven. Te conocí cuando muy joven. Vos tenías un hermanito que le cuidaba de tu hermanita cuando viniste al cerro. Sí, señor. ¿Y usted le cuidaba a mi madre? Hermanito? Súper bien, anda. Y usted cuidaba a mi madre, no sé, yo no me olvido de eso. A tu madre, sí, a tu madre y a todos ustedes. Sí, señor. Acompañaba. Sí, señor. Vos eres un tipo no sano. Sí, señor. Que te hago recordar, te vas a asegurar, tengo tu ficha y la de todos los otros jugadores del Mundial de México. No me diga, qué alegría. 74 kilos. ¡Epa! 74 y 75 kilos cuando estuvimos en México. Día a día te controlábamos. Sí, señor. Qué momento, doctor. Estaba Cayetano y me decía, esto yo nunca he visto, Osvaldo me decía a mí. Porque con Cayetano jugamos en las divisiones inferiores, ¿ves? Y entonces me quería mucho y me decía, yo nunca he visto estos controles que ustedes hacen todos los días. Y le informábamos el peso, le informábamos cómo evolucionaban ustedes para los partidos. Tuvimos una gran satisfacción de tener un grupo bueno y también con suerte, no estuvimos casi lesionados. Sí, señor. Pero tu ficha de acá, tu presión era 120-80, imagínate, no sé cuánto estará ahora. ahora con esta compañía medio que el pulso se me sube un poco, pero después se estabiliza de nuevo, doctor. Pero vamos bien, Tenía esa presión, tenía 75 de kilos de peso, no sé cuánto tenía ahora. 84, va subiendo. Sí, señor. Bueno, doctorazo, gracias, te decía yo el saludo y sacamos tu comunicación. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Alfredo, doctor Osvaldo Laterza. Bueno, no es suficiente lo que quería decir, pero en otra oportunidad, seguramente tienen poco tiempo. Quería decirle que estoy contento con él y que está como un maestro del periodismo, donde va a ser otra vez un camino de éxito como él está acostumbrado. Gracias, doctor, por tu palabra. Le voy a hablar algún día que tenga tiempo, porque tenemos que transmitir algunas cosas, algunos conceptos útiles. Sí, doctor. A los futbolistas y a la población. Gracias, doctorazo. Recordar que el otro que tenía un estado extraordinario, Roberto Cabañas, pero se fue dejando, seguramente yo ya lo perdí, subiendo de peso, fumando, qué sé yo, y muere de un infarto. Un tipo que era piel y hueso que era Roberto. Entonces muchas de esas cosas te quiero transmitir. ¿Cómo no, doctorazo? Gracias, doctor. Voy a llamar en otra oportunidad. ¿Cómo no? Y comprendemos. Gracias, doctor. Disculpamos también. Y acordate que el pase tiene que ser justo y a tiempo. Sí, señor. Chao, doctorazo. Un abrazo. Gracias, doctor Lovaldo. Gracias, doctor Lovaldo Laterza. El hijo de Camila Terza. Sí, que me atiende a mí también. El hijo me atiende. No, yo hablando del padre. Estamos el doctor Miguel Cardona ahora, vicepresidente de la Olimpia. ¿Qué tal, doctor? No, vicepresidente. Estamos con Miguel Cardona. Hola. Y sí, corto. Sabemos que vos esperabas esta promo del Banco Itaú con Erimark, 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Y hablamos de todo el equipamiento para tu vehículo, todo. Aprovecha, tenés tiempo hasta hoy. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ahora con tu seguro de vida de Panal Seguros, tenés cobertura de reembolso por gasto de sepelio. Solicita más información sobre los beneficios llamando al 0983-200-552 y sentí la confianza. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97, la nafta para vehículos de alta gama, motor exigente. Sentite lleno, Copetrol, vamos. Con Etidol 400, aliviate rápidamente de los dolores. Ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo, fiebre, probá un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol, Etidol es de éticos. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Estamos con el Buenas señor tardes a Miguel toda tu Cardona. audiencia. Gracias. Vicepresidente y tesorero del Olimpia. La dualidad, como es, era tesorero Miguel Brunote, hoy pasa a ser presidente. Miguel, contanos este cargo tuyo y la responsabilidad y el Olimpia para adelante. Y sí, la verdad que tenemos una responsabilidad importante ahora con nuestro querido Club Olimpia. Anteriormente yo estaba como presidente de lo que es toda la parte de infraestructura, donde hemos desarrollado una obra muy importante que es la Villa Olimpia, donde es una obra que en 2 años y medio hemos terminado un modelo de obra, de un centro de entrenamiento, donde hemos dicho esto es lo que nosotros queremos, porque sabemos que los recursos financieros en el fútbol siempre son escasos y teníamos que invertir en cosas que realmente agreguen valor. Una de las cosas que realmente agregan valor para el tema del fútbol es una villa, un centro de entrenamiento de primer nivel. Bueno, así hemos llevado adelante en 2 años y medio una inversión importante y se ha concluido con éxito. O sea, tenemos hoy por suerte, ahora los jugadores tienen el permiso de poder utilizar esta infraestructura, esta villa que consideramos que tanto mejora la calidad de vida de nuestros jugadores. Porque en el fútbol nosotros decimos siempre, lo más importante es que tenemos que cuidar a nuestros jugadores, que tengan un lugar donde puedan entrenar, donde puedan tener 2 tipos de cancha, inclusive cuando llueve, pueden tener una cancha también sobre pasto sintético, una cancha FIFA Pro, que cumple con requerimientos que pocas canchas en Sudamérica tienen ese tipo de características. Y después tiene un área de fisioterapia, un área de recuperación, tiene un área de inteligencia donde se filma el rendimiento de los jugadores y se proyecta un lugar para 60 personas que estén sentadas, se proyecta qué debilidades, dónde mejorar, qué rendimiento tuvieron, y también se le analiza la competencia. Entonces también el cuerpo técnico tiene un lugar donde puedan trabajar dignamente, porque consideramos que si ellos, el parte del fútbol está bien cuidado, bueno, los resultados nunca son casualidades, los resultados que son consecuencia de haber cuidado un proceso. Y dentro de ese proceso que debemos cuidar, el tema de infraestructura es un tema muy importante. Siempre dijimos que para el fútbol apostamos a 3 cosas que tenemos que cuidar seriamente y donde nosotros podemos agregar valor como dirigentes. Un área financiera que esté ir ordenando cada vez más, un cuerpo técnico y un equipo de jugadores de primera y la tercera pata es dotarle de una infraestructura adecuada. Dentro de esa infraestructura adecuada hemos arrancado con el centro de entrenamiento y van a venir nuevas obras. Entonces todos esos desafíos los fuimos llevando adelante y ahora me toca estar como vicepresidente de Olimpia primero y también como tesorero, ¿verdad? Estamos, por suerte, tenemos la suerte que nuestro presidente actual fue tesorero, entonces eso facilita mucho y nos da unas políticas y nos ordena, digamos, ¿no? Ahora, a eso estamos apostando en esta nueva directiva, a equipos de trabajo. Miguel Cardona, el tema de los socios, cuando hablamos con el señor Miguel Brunote, no me decía cantidad de socios, los proyectos, cómo va, y me amó mucho por el tema de la pandemia, público que no va a la cancha. Estoy leyendo, y justo coincide con esta entrevista, ahora coincide con vos, es ahora o nunca, dice, con el plan de amnistía 2020 financiar tu cuota atrasada hasta 24, cuotas sin intereses. Yo leo lo que dice en Twitter. Y con hasta 50% de descuento, inclusive reactivar tu asociación sin pagar cuotas atrasadas. Esta es una campaña que coincide con esta entrevista ahora, ahí está. Así mismo. Mira, hemos apostado a eso. Nosotros queremos que el olimpista vuelva. Sabemos que son momentos difíciles, que no pueden ir al estadio, pero que en breve que estimamos que podrían retornar, pero que tienen que ser conscientes que un Olimpia, un club, se construye entre todos somos Olimpia. Y la forma en que un club, una institución puede crecer es mientras más socios tenga, eso nos da una gran fortaleza. Eso nos permite tener una estabilidad como institución. Entonces, ahora vamos a hacer y por única vez este tipo de facilidades. ¿Me permitís, Miguel? Que queremos. ¿Sí? Ocurre que es cierto lo que dice Andrés, y voy a aclarar, y no te molestes conmigo, parece una publinota. Vos sos vicepresidente, se suele Olimpia, y justo coincide con el Twitter. Yo como periodista no puedo dejar de pasar por alto a hacerte esta entrevista, o si no parecería ser que la entrevista es paga, no sé si me entendés.
Pues entiendo perfectamente. Y Bueno, discúlpame por que- suerte que- ellos se están dando las dos variables, o sea, necesitamos nosotros. No, pero te cuento que Realmente esto, te cuento que esto salió porque estaba vos en línea y justo estoy leyendo el Twitter de Olimpia. Que nos digan, ahí está haciendo una publinota. Disculpame la transparencia de esta expresión mía. No, totalmente de acuerdo, Arturo, pero te repito, ya que salió eso y que coincide, qué mejor momento para decirles, señores olimpistas, necesitamos que se asocien, que vuelvan, que vamos a dar facilidades para que tener otra vez 20.000, 30.000 socios, necesitamos como instituciones, Olimpia necesita muchos socios al día. Eso nos ayuda muchísimo y sabemos que con el tema de la pandemia existe un poco difícil, pero el olimpista siempre se vaya a cuesta por su club. Entonces, qué mejor momento para aprovechar tu llamada, para decir que volvamos, vuelvan, asóciense, pónganse al día. Olimpia necesita de todos. Estos son momentos de COVID, el COVID es una situación difícil, económica para todos, no solamente para el Olimpia, para todos los clubes, para una empresa, para un país, entonces, pero en este momento necesitamos la colaboración de todos para que Olimpia siga teniendo y vuelva a tener la cantidad de socios que necesitamos. Ahora, Miguel, esto en cuanto a hacer la captación de socios nuevamente, la facilidad de pago, que los olimpistas pueden seguir en las redes, incluso dice el Club de Olimpia, dice es ahora o nunca. El tema de jugadores que se van, jugadores que se incorporan, queda con los de la casa, no habrá mucho movimiento. Y lo que se comenta, y te voy a dar nombres, me dirán, no es así. Ricardo, ¿vos tenés nombres de jugadores que podrían dejar? ¿O es el próximo año? Jugadores que podrían dejar Olimpia para el próximo año. Otálvaro Arias, ceder a préstamo a Rojas, a Jorge Rojas, a William Candia y también a Ernesto Caballero, algunos de los jugadores que me ¿Eso manejan con mucha reserva o se puede dar a luz si es así, Miguel, y decir no es correcta la información? Arturo, mira, yo lo que te quiero decir es lo siguiente, o sea, no sé dónde salen todas esas suposiciones de entrada y salida de jugadores, pero acá realmente nosotros hemos apostado a que el cuerpo técnico, liderado por el profesor Aldier Ganero, es una persona que confiamos muchísimo en su sabiduría. Hemos apostado y confiamos plenamente en él. Él es el que va a ir diciendo dónde necesita reforzar, dónde estamos bien, dónde Olimpia tiene que crecer, porque Olimpia tiene que salir a ganar todo, los campeonatos locales, tratar de competir la forma internacional, la Libertadores, la Sudamericana, porque no la Copa del Mundo. Y entonces apostamos a la sabiduría de nuestro técnico. Mal nosotros podríamos estar opinando quién jugador tiene que entrar, qué jugador tiene que salir. Eso queda estrictamente en campo del cuerpo técnico. Nosotros respetamos mucho al cuerpo técnico y al profesor Dani Garnero. Si nosotros empezamos a opinar de un jugador que tiene que salir, estamos entrando en un campo que a nosotros no nos compete. Nosotros como comisión directiva estamos diciendo, hay un área de fútbol, el fútbol tiene una cabeza llamada Dani Garnero, nosotros vamos a darle toda la facilidad para que este cuerpo técnico tenga todo lo que necesita para ser exitoso, y por nuestra parte vamos a ir cuidando áreas comerciales, áreas financieras, áreas de infraestructura. Por eso, el fútbol necesita fútbol necesita de tres patas para cuidar: un área financiera fuerte, un cuerpo técnico fuerte y un área de infraestructura que tratamos de dotarle. Esas son las tres patas que nosotros como directiva vamos a ir trabajando con el profesor Dani Garnero. A lo que te decía Ricardo, que conoció con una información, no nos hubiéramos callado, hubiera sido peor que digamos esto fue justo viene acá para que vos digas no, esta es la posición de Olimpia, porque pueden ser trascendidos y muy oportuna tu expresiones, tu aclaración a la audiencia olimpista, precisamente, Miguel. Así mismo, o sea, la audiencia olimpista tiene que saber que nosotros lo que estamos haciendo es trabajando, fortaleciendo nuestra institución, creyendo que una institución que tiene que crecer permanentemente y que hay que mejorar en todas sus áreas, con equipos de trabajo, con responsabilidades específicas, y sobre esa responsabilidad vamos a ir monitoreando. Pero nosotros respetamos mucho el tema del fútbol. Nosotros venimos de un mundo donde vamos a tratar a todas las comunidades a que el cuerpo técnico decida qué es lo mejor y los tiempos donde él evaluará dónde necesita reforzar y dónde necesita trabajar, ¿verdad? Nosotros estamos para ayudarle al profesor Dani Garnero que él tome las decisiones. Confiamos plenamente en su sabiduría y consideramos que eso es el fútbol. El fútbol es respetarle a los especialistas y a los profesionales, y dentro de eso nosotros estamos muy contentos con el trabajo del profe Dani Garnero, que ya nos ha dado 5 campeonatos y esperamos que nos siga dando. Bueno, y ahora viene Delfín,
Olimpia define para uno, pendiente de otro resultado, pero ahí está el partido por Copa Libertadores de América, Miguel, que contempla el partido de Copa Libertadores de América y el partido ahora, que es mañana, contra Nacional por el Campeonato Clausura en para uno, Miguel. Y los dos son partidos muy importantes, los dos son partidos claves para nosotros. Este torneo corto que queda de 2 meses, que realmente no hay margen de error. Todos los partidos son como una final. El Olimpia tiene que echar a dar todo en cada uno de los partidos, arrancando el viernes y el martes también, ¿verdad? O sea, en ambos partidos tenemos que dar todo lo mejor de nosotros. El Olimpia siempre tiene que salir a pelear y a ganar todo, y realmente confiamos en que nuestros jugadores van a dar todo lo mejor de sí, y nuestro cuerpo técnico utilizará toda su sabiduría para analizar a la competencia, poner los jugadores en como tengan que disponer, y nosotros vamos a estar apoyando desde donde sea y desde el lugar que estemos para que esto se dé y que Olimpia siga siendo lo que es, un equipo que siempre trata de ganar todo donde se mete. Y que los resultados nunca son casualidades, los resultados y los éxitos son consecuencia de cuidar un proceso de trabajo, de un fortalecimiento institucional permanente. Y a eso apuesta la Olimpia, a trabajar institucionalmente en equipo, seriamente, trabajo. No hay otra cosa que le podamos prometer al Olimpia y al olimpista. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Seguiremos charlando. Un nuevo presidente, hoy con permiso, que ya lo había dicho oficialmente, independiente de la sanción, que lo había dicho Marcos Trovato. Y hay comunicación con Marcos. Pregunta, le cuenta, Miguel. Siempre estamos en comunicación con Marcos, lógico. Marcos es un amigo, así que siempre estamos en comunicación con Marcos. Así que eso, estamos en comunicación también con Marcos, mi querido Marcos. Siempre una persona que ha aprendido mucho del fútbol y bueno, siempre una persona, un amigo. Chao, Miguel, gracias por tu tiempo, muy amable, gracias. Gracias a ustedes y cuando quieran estamos a las órdenes. Gracias, muy amable. Miguel Cardona, vicepresidente y tesorero de Olimpia. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, soportones Fracol 100%, cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalco SRL. Viví el verano de la forma más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera al Comercio. Cuotas desde 58.500 por billón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera al Comercio, el poder de hacer. En Electrogar, congeladora Midea, 220 litros contado, 1.604.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. ¿Tenés Hilux entre 2006 a 2015? Entonces esta promo es para vos. Sí, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Mili Empeño, 20 arreglos, cebollas de oro y plata, media mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Dolor de cabeza, muscular o de diente, con Zetecalmil vas a estar mucho mejor. También para dolores producidos por el reumatismo y para la fiebre. Con Zetecalmil no hay más dolores, un producto de laboratorios Indufar. Tu lote propio en el centro de Ñembuea, metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia, está 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria ICA. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Sales Seguros te mima obsequiándote en radio con pantallita, cámara filmadora y de retroceso o parlantes para tu vehículo. Apurate, tenés tiempo hasta el 21 de octubre. Comunicate al 492-811-12 o visita la página web atalayaseguros.com.py. Atalaya Sales Seguros, a tu lado en todo momento. Los árbitros, Niño, con Luis Niño. Sí, señor, están los árbitros para los partidos. Primeramente los juegos de la jornada de viernes. General Díaz, San Lorenzo, en el Adrián Jara, el árbitro David Ojeda. Control te invita a descubrir tu ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a ser lo antes posible. Control Phil McPhill. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes.
Más de los partidos para la jornada de viernes. Olimpia Nacional 2015, Giancarlos Juliadosa. Y estamos con la oferta de González Jiménez, heladera Samsung 320 litros, desempeño eficiente, 4 modos de uso, llévate ahora 12 cuotas de 455.000 guaraníes. Llámanos al 430000 o escribinos al WhatsApp 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, hierba mate Ubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Más de los partidos, el día sábado, los siguientes compromisos. En primer turno, Sol de América Guaraní a las 18, el árbitro Mario Díaz de Vivar. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas desde 33.000 guaraníes por millón. Y con plazo de hasta 48 meses, informate más en visionbanco.com. En Visión Banco, vos estás primero. Decíamos Olimpia Nacional, Giancarlo Juliadosa 2015, dentro de la jornada, esto de viernes. El sábado, Sol de América Guaraní, Mario Díaz de Vivar, el sábado a las 18. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas de construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986 817 954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Más de la jornada del sábado, Guaireña Libertad 2015, Juan López el árbitro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados y Stock. Dos y cerramos el repaso. River 12 de octubre, 18 horas el domingo. Marcos Galeano el árbitro. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esopellana 1751 Casi Cubichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. En Electroban, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brillance V3 0 kilómetro y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Más de repaso de partidos. River 12 de octubre, Marcos Galeano decimos el árbitro. Carlos Paul Benítez será el árbitro del juego. Cerro Porteño Luqueño 2015 el domingo. Retira hoy un Renault Kwid 1.0 Flex en cuotas desde $152 con seguro y transferencia ya incluidos. Para más información ingresa a renault.delasobera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa. Descubrir la nueva Renault Con de la Sobera, porque en el Gran Corazón es todo más fácil. Habilitamos las zonas pick-up. Haces tu pedido directamente al local tu preferencia. Elegí el medio de pago con tu vendedor. Retira en cualquiera de estos puntos. Bloque A, acceso Charles de Gaulle, estacionamiento planta baja. Bloque B, J, Eulogia Estigarribia. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Iván Ramírez, Mangione, que está llegando al país. Y Campuzano. ¿Y van a sumar uno más o ya está ahí, doctor? Y estamos viendo, no, hasta que no se cierre todo el libro pase, creo que se cierra al 30, pero estamos viendo, pero no es fácil, no está fácil. De momento te diría que nos quedamos con eso que tenemos, pero estamos viendo un canchal, pero realmente no tenemos nada. Y bueno, propuestas hay, verás, pero no, hasta el momento algo así que satisfaga o que esté encaminado, no tenemos nada. Y bueno, ¿y otra cosa en libertad, doctor? Y nada, estamos esperando que llegue, creo que para hoy estaba previsto que llegue Bagnoni, va a entrar seguramente en cuarentena y bueno, estaremos viendo todo su tema de papeleo, pruebas médicas y todo eso y cerrando ya todas las cosas. Zurdo exquisito, le pega muy bien a la pelota, doctor. Y sí, es un puesto, viste que es un puesto complicado, siempre fue un puesto difícil en Paraguay. Y no es fácil conseguirlo, pero este ya es un jugador necesitamos un jugador así tenemos los otros que se están formando, ¿verdad? Pues hay un chico de las inferiores que está trabajando también ahora con el plantel de primera, que es lateral izquierdo, que promete bastante, pero le falta, ¿verdad? Le falta madurar, le falta crecer. Y bueno, yo creo que poniéndole al lado es un jugador ya con mucha experiencia, como puede sacar mucho provecho. Matías mismo también, ¿verdad? Entonces ahí poder ir armando un equipo para el futuro, ¿verdad? Fútbol a lo grande.
El fenómeno de la siesta. Rubén Di Torre, presidente de Libertad. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro de protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. El Ron Fortín tiene nuevas etiquetas, se combina con todo. Proba el ron coco, ron limón, ron blanco con lo que tengas. Quédate en casa, prepara y disfrutar los más fáciles y ricos cócteles con Fortín. Eptan de Fortimpe. Roque firmó para General Díaz, cerramos todo ahí y va a pasar por General Díaz. Cerramos todo hace unos días y él ya está entrenando ahí con Diego Barreto, con el preparador de arquero. El caso de Rubén Monjes, ¿a dónde va? Tenemos informaciones que podría ir a MLS, Ecuador, ¿cómo es? Sí, hay una propuesta formal ya de un club interesante que va a jugar Copa de Ecuador, pero estamos dando una propuesta de MLS que es demasiado interesante también, ¿no? Solo que nos están pidiendo en ese caso que él pueda jugar aquí ese torneo por lo menos y luego ir a partir del 01 de enero. Eso es lo que estamos trabajando con Rubén. ¿Qué más de los tuyos? Porque vos traes un grosso, como dirían en Argentina. No sé si te pidieron a vos y cómo fue. El caso de Fangioni. ¿Qué vínculo vos tenés ahí, doctor? Sí, Armando es muy amigo mío. Armando es el padre y representante de Leonel. Y tenemos una buena amistad. Bueno, él me ha preguntado, hemos manejado su nombre, es de público conocimiento para otro equipo también, y él me preguntó por Libertad. Yo le había dicho que es un club muy serio, nosotros ahí los hacemos a Mejía, entonces los conozco bien, ¿verdad? Gente muy seria, la gente de Libertad. Entonces él tengo entendido que ya había empezado negociaciones incluso cuando estaba Ramón Díaz. Entonces, por ese lado, me preguntó mucho sobre el país, sobre el fútbol en sí, y bueno, yo le di las mejores referencias y gracias a Dios, por lo que sé, hoy o mañana estarían cerrando, por lo que escuché también que habló el presidente de Libertad. Yo creo que es un futbolista que viene a jerarquizar el fútbol paraguayo, sin duda alguna. Es un gran jugador y una gran persona. Un ganador, ha salido campeón en todos los clubes donde jugó, incluso en el Milan. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Esto decía el doctor Machado. Sanitarios y Cerámicas Sansi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran sumir es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Bueno, Blas de San Lorenzo te va a Sudamérica de Uruguay de la segunda división del fútbol uruguayo, Blas Cortigosa, ¿no? Sí, gracias. ¿Y cómo te da? ¿Es mejor? ¿Es conveniente? ¿Quién te representa? A mí me representa Hugo, hace ponerle que 25 días que se venía a negociando. Me comentó él, me llamó y me comentó que había esa posibilidad ahí. Y para mí, a mí en realidad me viene muy bien cambiar de aire, buscar oportunidades, porque es lo que un joven tiene que hacer es jugar, mostrarse. A mí me viene muy bien cambiar de aire e ir a mostrarme allá, porque eso es lo que todos los jóvenes necesitamos, mostrarnos. Nosotros tenemos una alianza con un grupo empresarial que está manejando varios clubes en algunas ligas, ¿verdad? En España, en México y en Uruguay, en este caso en Sudamérica de Uruguay, ¿verdad? Lo venían siguiendo ya, Blas, ellos estaban necesitando un volante de mucha intensidad, que sea joven, con buena proyección, y bueno, se dio la casualidad de que Blas justamente estábamos tratando de rescindir con San Lorenzo, y se dio la oportunidad y la tomamos. Un gran desafío para Blas, es un chico de tremenda capacidad en el mediocampo, puede jugar en diferentes posiciones, es un volante mixto, tiene altura, tiene buen dominio del balón, así que yo creo que el fútbol uruguayo, por más que sea una segunda división, le va a venir bastante bien para foguearse, y el club aspira a ascender. Y bueno, estamos esperando que eso suceda y que él pueda también ascender con el club, ¿no? ¿Vos lo representás a Pablo Velázquez? Sí, a Pablo también, sí. Pablo va a General Díaz. General Díaz. Nosotros trajimos a él una oferta de Chile muy buena de un club de primera división, pero por motivos familiares él prefiere quedarse en Paraguay. Entonces, esta es la oportunidad que
viene para volver a quedarse acá, a jugar acá, y bueno, veremos ya qué pasa en diciembre, ¿no? No, me llamó ahí por el gerente Cachi Ferreira y bueno, yo le dije que no había ningún problema porque quiero quedarme acá en el país. Está bien, peleando la permanencia de comienzo, ¿eh? Así es. Sí, un objetivo de pelear la permanencia, un lindo desafío, ¿verdad?, para mi carrera, y bueno, quiero llegar al grupo, quiero aportar lo mío y bueno, ya dependerá del técnico jugar. ¿También te llamaron de Peñarol de Uruguay? También me estaban llamando de ahí. Bueno, pero vos hasta fin de año resolviste General Díaz, Pablo. Sí, yo ya antes, al llegar a Argentina, ya resolví en quedarme acá y estaba esperando que bueno, pueda conseguir el equipo y bueno, se da esta oportunidad con un desafío que es la permanencia, que bueno, me viene bien a mí, de mantenerme concentrado, de jugar y como te dije, ya dependerá del técnico si me ve bien para poder ayudar al equipo. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Pablo Velázquez. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casa con 0% de interés en 5 años. Llama hoy mismo a HP 30984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, Ruta 3, kilómetro 20, enterate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Sos jugador de Guaireña? ¿Firmaste? Sí, así mismo, ya gracias a Dios ya firmado y aquí en la ciudad ya. Bueno, contanos, José, más esto de Guaireña. Aquí ya arreglando con el presidente, todo bien, ya con la mentalidad ya puesta aquí en el club. Sí, hablamos ayer con Luis Cáceres también. ¿Y qué perspectiva te da? ¿Cómo haces lo de Guaireña? Contanos, nuevos compañeros, contanos. Sí, nuevo plantel, nuevos compañeros. Aún todavía no tuve la oportunidad de compartir con ellos porque estoy esperando el resultado del hisopado. Yo creo que mañana me acoplo con ellos ya pensando al 100% a lo que es acá. ¿El contrato hasta cuándo? Hasta diciembre del año que viene. ¿Hasta diciembre del año que viene? Sí, así mismo. Bueno, hasta diciembre del año que viene. José, muchísimas gracias y que sea con éxito. No, muchísimas gracias, Tirau. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. José Montiel. En la Perla del Sur, en lugar para vos a 5 minutos del centro de Encarnación, se encuentra Residencial y Comercial La Perla, zona con luz eléctrica y calles totalmente pedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción, están riquísimas. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrir de sabor a tu vida. ¿Tenés todo el plantel completo? Sí. Bueno, Florentín, que no tiene nada, pero lo tuvimos aislado porque toda la familia se había contagiado y bueno, pero él nunca tuvo, pero bueno, que no podía entrenar con nosotros, que es el único que nos faltaría. ¿Cómo ves este sistema de campeonato, rueda corrida, después liguilla? Contanos, Gustavo. Sí, yo dije siempre que a mí me gusta más como el que venimos jugando, pero bueno, esto es lo que pasó ahora. Se necesita un campeonato más corto y bueno, me parece que este es de todos los que habían presentado, para mí también es el que más me gusta. Pero bueno, si estaríamos en algo normal, a mí me gusta como el descenso, el que va primero gana, los últimos dos van al descenso, pero bueno, ahora con esto que queda poco tiempo, es el que más me gusta del formato. ¿Cómo está con el plantel? ¿Conforme? ¿Pensás que te falta en algún sitio, medio, defensa, arriba, o te arreglás con lo que tenés? Me faltaría ahora porque nos sacaron a Iván y un lateral derecho, pero bueno, si no, yo como lo que dije, yo estaba bien con lo que tenía, no quería traer más a nadie más. Y yo estaba bien conforme con esto y me arreglaba con esto. Ahora, claro, al sacarnos a Iván, me quedo con Dávalo nada más. Y si Dios quiere, nosotros vamos pasando
si llegamos a seguir pasando, tenemos la copa y nos queda muy Claro. entonces, tendríamos que ir buscando a ver quién me podría ocupar. Nosotros estamos viendo ahora con lo que tenemos, a ver quién, porque también te tiene que gustar a quién vamos a traer, no vamos a traer uno por traerlo. Así que bueno, lo único que nos faltaría es un lateral derecho. Sí, a mí me comentaban, Gustavo, que hay un interés de parte de Olimpia de hacer un trueque Brian Montenegro por Guillermo Benítez. No, sí, habían hablado de Guillermo, pero bueno, yo estuve hablando con el presidente de eso y bueno, pues se queda, Guillermo hoy se queda acá, o por ahora se queda acá. ¿Cómo llegó Raúl de la selección, Gustavo? ¿Llegó entero? Sí, llegó bien, sí, contento, estaba contento. Así que bien, así que ya tienen que, a ver si podemos empezar a poner ya de entrada para que vaya recuperando ya y pueda jugar ya de cada vez más minutos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Caserimiro, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. El cuarto, Fabián, que va a pelear el título, evidentemente. Puesto número 4. Guaraní. Puesto número 3. Olimpia. Puesto número 2. Cerro Porteño. Y el 1, que sería el campeón. Puesto número 1. Libertad. Andrés Riquelme. Puesto número 4. Libertad. Puesto número 3. Guaraní. Puesto número 2. Cerro. Puesto número 1. Olimpia. Ricardo F. Puesto número 4. Guaraní. Puesto número 3. Libertad. Puesto número 2. Olimpia. Puesto número 1. Cerro. Jorge, el cuarto. Puesto número 4. River. Puesto número 3. Cerro. Puesto número 2. Olimpia. Puesto número 1. Libertad. Alfredo Damián Mendoza. Puesto número 4. Guaraní. Puesto número 3. Libertad. Puesto número 2. Olimpia. Puesto número 1. Cerro. Fútbol a lo grande. Vos entendés. El campeonato clausura los candidatos al título, que son, se habló de 4 que son semifinalistas, y cada uno. ¿A vos quién le diste campeón? A Libertad. Alfredo. Cerro Porteño. Ricardo. Cerro. Y Andrés le dio Olimpia. Así Olimpia, es, sí, señor. Así es. Y Fabián le dio a... Está más repartida la cosa Libertad. para la clausura, porque en la apertura monopolizó Olimpia las Y la intenciones. amarraron todos. Todos. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicios de alquiler de maquinarias. Estamos en Cebollala, Casi La Victoria. Síguenos en Facebook e Instagram, teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Shorty Beef. Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shorty Ser. Ahora con las tarjetas de crédito Bancop puedes comprar la mejor carne para asado y ahorras 15% todos los jueves en los
los supermercados Shorties, Newland, Ferger, Bipshan y Pindo. Llama al 325-5000 y entérate de todos los beneficios. Bancop, un banco para todos. El repaso de lo que se vendrá a los árbitros. David Ojeda, árbitro general Díaz San Lorenzo. Lo que se vendrá igualmente: Olimpia Nacional, Giancarlo Juliadosa, 20:15 el viernes. El sábado, Sol de América Guaraní, Mario Díaz de Vivar, Guaireña Libertad, Juan López. El domingo, River 12 de octubre, Marcos Galeano y Cerro Porteño Luqueño, Carlos Paul Benítez. Así los árbitros del fin de semana. Mañana arranca este torneo clausura. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción, transmite ZP25, Monumental AM 1080. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental AM 1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio